Lo primero, agradeceros sinceramente vuestra asistencia. Espero ser breve, claro y telegráfico en la introducción del tema de debate seleccionado para hoy. Hoy estamos sin restricciones en el Café de la Ópera de forma segura. Hemos colgado unos consejos básicos sobre el funcionamiento de esta tertulia online a través de Zoom que están a vuestra disposición. Solo indicar las dos más básicas. Apaga vuestro micro mientras hablas, no para evitar interferencias. El idioma a utilizar es libre, cada uno que use la lengua que crea más oportuna. Primero presentaré yo el tema de la tertulia. Posteriormente daré paso a Íñigo Kamika y Íñigo Tudanca, arquitectos, o Kamika Tudanca, arquitectos. El debate lo iniciarán los contertulios Julia Marvá, arquitecta tesorera de la Agrupación de Jóvenes Arquitectos de Cataluña, AJAC, Guillem Elvira, arquitecto vicepresidente de la AJAC, y Núria Llaverías, arquitecta primera presidenta de la AJAC. El tema de hoy, Jóvenes Arquitectos en la Encrucijada, o Kamika Tudanca Arquitectos, Premio Peña Ganchegui 2021. La tertulia de hoy será en homenaje a Oriol Bohigas, a quien tanto debemos. Descanse en paz. Evitar hablar como animales en Mediocristán. Somos vegetales en Extremistán, con las redes a nuestra disposición. Estamos en el cuarto cuadrante de Taleb. Paciencia, nos adaptaremos. El 2 de diciembre de 1992, la Junta de Gobierno del COAC aprobó por primera vez en la historia del país la primera agrupación de jóvenes arquitectos, el AJAC. Años antes, un grupo de recién colegiados arquitectos comenzaron a fraguar su reglamento, el cual encabezaba: davant els canvis, del desconcert disciplinar, del escepticisme, cal un marc d'estímul i debat obert a tots de renovació professional. És aquesta una tasca per a joves que la societat y la arquitectura necesitan. El Festival Olímpico se acabó y lo que vino después no ayudó a los recién colegiados arquitectos. El archivo histórico de la AJAC está formado básicamente de documentos escritos. Releerlos hoy en día sobrecoge por su vigencia. Se guardan muy pocas fotos de sus miembros fundadores, las pocas trabajando. Sin duda, la falta de protagonismos fue una de sus carencias, el que se nos negó desde el principio. No interesaba. Hoy en día, muchos jóvenes arquitectos en nuestro país siguen intentando inútilmente proyectar y construir sus sueños. Solo una minoría lo consigue. La mayoría sobreviven sirviendo cafés a sus jefes en despachos de más o menos renombre. Más allá de los Pirineos, se los reconoce por su preparación, imaginación y capacidad resolutiva. Quizás aquí todavía no hemos llegado a hacer de ello un arte, como en Japón sirviendo el té. O quizás muy pocos están dispuestos incluso a dormir en la obra, cueste lo que cueste. Hoy hablaremos de todo ello. Os presento a los invitados de hoy que saben bastante más de todo esto que yo y que seguro que nos pueden ilustrar mejor. Íñigo Tudanca, grado en Arquitectura Técnica en Burgos y en 1916 Arquitectura en Donosti. Por Solar Decathlon 2014 obtuvo primer premio de innovación y tercer premio de urbanismo y una selección a los premios FAT del 2017. Máster arquitecto por la ETSAPS, cuyo trabajo final con Íñigo Kamika fue nombrado a los ITAA de la Fundación Mies van der Rohe. Íñigo Kamika, en el 2016 grado en Arquitectura en Donosti, premio extraordinario y premio Kutxa, cursos y workshop de construcción industrializada Caviar y el curso de fotografía avanzada de Arquitectura y Paisaje UPV. En el 2017 fundan Kamika Tudanca Arquitectos. Desarrollan proyectos de obra pública y privada con compromiso y rigor, cada uno como un reto nuevo. El contexto, las necesidades y limitaciones son para ellos herramientas de diseño, entendiéndolas como oportunidades para los usuarios. Julia Marvá, arquitecta en el 2020 por la ETSALS, estudiante de grado de Historia del Arte, colaboradora en el estudio Alventosa Morel Architectes, coordinadora del 48 Horas Open House Barcelona. Sueña con diseñar un museo en Barcelona. Tesorera de la AJAC. Guillem Elvira, arquitecto en el 2017 por la ETSAP. Máster por la Universidad de Ljubljana. Colaborador en el Departamento de Cultura de la ETSAP. Instructor en workshop y voluntariado. En el 2019 cofunda Una Arquitectura. Vicepresidente de la AJAC. Núria Llaverías,
arquitecta por la ETSAP, máster de la gran escala, profesora asociada de la IQS School of Engineers desde 2001, responsable de asignaturas en el área de expresión gráfica y construcción e instalaciones industriales. Las líneas de investigación actuales se centran en el área de la sostenibilidad, como la aplicación de la metodología del ciclo de vida de los edificios con utilización de herramientas de modelado y simulación energética y su incorporación a los estudios superiores. Primera presidenta de la JAC. Les pasamos la palabra. Bueno, ahora vamos a pasar la palabra a los invitados. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por venir. La verdad es que no esperábamos mucha asistencia. Nos hace mucha ilusión estar aquí hoy, la verdad, así como en Petit Comité. Sobre todo, bueno, gracias por la introducción también. Nos hace mucha ilusión esta parte como un poco de paso de generación, ¿no? Comentabais que se fundó en el 92, que es el año que nací yo, por ejemplo, ¿no? En la JAC, y el tema de que esas reivindicaciones sigan vigentes lo veíamos este poco también, ¿no? Ese punto de que los jóvenes arquitectos seguimos un poco en esa encrucijada, en esa pelea. Y bueno, la charla de hoy, que se titula La oportunidad de los límites, bueno, viene a hablar del pequeño proceso de aprendizaje o recorrido que hemos hecho en estos pocos años que llevamos de profesión. Y bueno, queremos también pues, luego abrir a debate un poco pues, todas estas experiencias que hemos vivido y la situación de la profesión que nos encontramos. Vamos a hablar brevemente, intentaremos ser breves, sobre 4 proyectos que creemos que ligan bastante, digamos, el proceso como despacho que llevamos desde que empezamos a trabajar juntos. Tudanka y yo nos conocíamos de antes, nos conocimos en la Universidad de Donosti, pero empezamos a trabajar cuando vinimos a hacer el máster a la Universidad del Vallès. El máster lo hicimos en un pueblito pequeño del interior de Cataluña, cerca de Vic, que es Sant Bartomeu del Grau, y allí trabajamos durante un año en el máster en una masía que era Mas Vilanova, y bueno, allí desarrollamos el proyecto final de máster. Empezaremos con ese, después con un concurso que ganamos poco después de acabar el máster para hacer el jardín del patio trasero de la Bienal de Venecia, del Pabellón de España, la nueva plaza de Mansilla Mayor, que hicimos en 2018-19, y un proyecto de una intervención efímera que hemos acabado hace poco en el Instituto de Arquitectura de Euskadi. Sí, estos 4 proyectos son para nosotros muy importantes porque sobre todo los 3 primeros se hicieron muy seguidos y en este momento de estrés, de estar trabajando para un despacho, trabajando aparte, ganar un concurso, intentar aprovechar esa oportunidad, se solaparon como muchas situaciones y muchas experiencias que han sido como muy claves para nosotros, ¿no? Y para nosotros hay un proyecto completo que es desde Mas Vilanova hasta Plaza de Mansilla Mayor, que para nosotros es como un paquete entero, ¿no? Y después, para esta conferencia, hemos añadido el último proyecto en el que casi hemos tratado de trasladar el conocimiento destilado de estos 3 proyectos anteriores, ¿no? Y casi trasladarlo de la mejor manera posible, ¿no? Casi volver a cogerlo mejor y plasmarlo en un proyecto. Esta imagen es una imagen también para nosotros muy simbólica porque en el máster del Vallès que proponen hacer proyectos como muy abiertos en los que, vamos a decir, cada uno se plantea un poco su argumento y su trayecto para desarrollar un proyecto. Nos soltaron en un pueblo y nos dijeron el primer día: tenéis que con una foto, vamos a decir, enfocar ya la línea de vuestro proyecto, ¿no? Y era un pueblo que estaba pues todo un poco, pues que si una industria, que si viejo, que si medio de ruinas, que si tampoco tenía como mucho nada en especial, ¿no? A nivel formal. Y nosotros casi encontramos en este rincón pues una especie de sitio que con muy bajos recursos, con ingenio, aprovechaban las aguas que venían del tejado de la iglesia y reconducían la bajante, y en lugar de que fuera el suelo iba unos bidones de agua con la que podían almacenar el agua, y casi esas sillas ya le daban el punto de doméstico, ¿no? Y es un poco con lo que nosotros comenzamos. El proyecto final de carrera casi lo enfocamos desde un punto de vista de
queremos invertir un año entero en algo que quizás se vaya a construir, no simplemente por el capricho de querer construirlo, sino que casi que puede llegar a ser útil, ¿no? Y que después de tantos años que estás haciendo proyectos en papel, que pueda llevarse a cabo, ¿no? O materializarlo. Para eso nosotros tuvimos que plantearnos la estrategia, ¿no? En el tiempo que abarcaba el máster, que eran 12 meses, y la escala a la que realmente podíamos llegar, ¿no? Y es en la escala particular, en una escala de lo particular, en la escala de lo pequeño, que nosotros decidimos enfocar nuestros esfuerzos. Bueno, como comentaba al principio, trabajamos en una masía que estaba cerca del pueblo. Partíamos de esta idea de aquellos bidones que habíamos encontrado que recuperaban aguas para regar esas huertas ilegales. Y bueno, fuimos investigando un poco el tema del agua, primero en el territorio, fuimos bajando de escala y al final, por no alargarnos mucho tampoco, terminamos materializando el trabajo fin de máster en recuperar el entorno edificado de la masía que estaba abandonado, trabajar con los masovers que vivían de alquiler allí en la masía y plantear el proyecto en fases de intervención en la que primero mejorábamos su huerta para que pudieran autoabastecerse mejor y terminamos construyendo un corral de aves y un gallinero y después, digamos, el planteamiento teórico del máster era cómo recuperar esas edificaciones y cómo se podía rehabilitar el territorio dentro de sus límites sostenibles, ¿no? Bueno, un poco de imágenes de cómo fue el proyecto, planteábamos siempre pues eso, ese aprovechamiento de los recursos, ¿no? El utilizar el agua de las cubiertas en aljibes, como se solía hacer en muchas de las masías tradicionales del entorno, para después poder regar las huertas de autoconsumo, etcétera, etcétera. Bueno, una reflexión también sobre cómo se habita en el entorno rural, ¿no? También gente que es ida de la ciudad a rehabilitar el campo, bueno, todo este tipo de cosas que tampoco igual entramos mucho porque si estamos limitados de tiempo igual... Sí, pero bueno. Y casi trabajando un poco el concepto de, bueno, trabajando que con muy poquito casi el sitio ya que se construye, ¿no? Que aprovechando un poco las ruinas y tratándolas al mínimo con casi piezas estratégicas, ya se pueden lograr los espacios, ¿no? Y que esto es una cita de Aldo Rossi, de Rafael Moneo, en el que habla de proyectos de Aldo Rossi, en el que habla eso, que casi un espacio entre las diferentes partes que lo configuran, las herramientas que hay de las personas que trabajan, en este caso el campo, las mesas, ese soporte metálico que desde luego no pertenece al campo, sino que pertenece pues, a un mundo como más industrial, más urbano quizás, que todo esto, ¿no? Casi sin más ya configura pues ese espacio y la arquitectura, ¿no? Y es un poco en esta línea de cogiendo un poquito y pensando que el uso y cómo se va a vivir ya va a conformar un poco el lugar. Estamos en un café. Está muy bien. Los churros amenizan seguro. Sí. Agua. Conversa falta. Venga. Sí, seguimos. Bueno, y dentro de esta escala, en esta escala territorial, ¿no? En esta escala de masía, decidimos centrarnos un poco dentro de un desarrollo teórico de aprovechamiento de los recursos de todo el territorio, pues decidimos quedarnos casi en la huerta la huerta particular de las personas que vivían allí, ¿no? Y cómo mejorar su sistema de producción generando pues una serie de elementos que con el mínimo de material posible puedan pues mejorar su cría de aves y mejorar la acumulación de agua, ¿no? Y es por eso que sale este gallinero en el que, bueno, pues pueden tener pues más gallinas, pueden tener más pollos, ¿no? Y estos árboles que ya estaban plantados se quedan dentro, ¿no? Para generar pues una sombra natural a las aves y luego las frutas que tienen, que en este caso es uno de ellos, es un manzano, pues caen, y otros un membrillo, si no recuerdo mal, pues que también pues, sirve para que las gallinas y los pollos puedan comer, ¿no? También el sistema de almacenamiento de agua, ¿no? Son dos piezas claves para mejorar este sistema productivo
y desde luego igual, o sea, es un proyecto que finalmente se acabó autoconstruyendo, ahora veremos alguna imagen, y era muy clave para nosotros. Cambió mucho el proyecto en el momento que metimos el punto de esto se va a construir, con lo cual, ¿qué herramientas tenemos? Y las herramientas que teníamos era poco dinero, construcción de compañeros y poca experiencia en construcción, con lo cual tenía que ser algo que pudiéramos entender, que pudiéramos levantar, que no requiriera de mucho dinero, y eso casi cambió la arquitectura de todo lo que fuéramos a hacer, ¿no? En este caso, mallas de gallinero, pues unos postes de teléfono recuperados, otros postes tratados con sales para el exterior y poco más, ¿no? Y los árboles que ya generan la sombra para las aves. Y en aras también de intentar optimizar el material, claro, teníamos que evitar que salieran cosas, teníamos que eliminar líneas del AutoCAD, cada línea en el AutoCAD cuesta dinero y cuesta esfuerzo, ¿no? Y en este caso aparecen, por ejemplo, los tensores, ¿no? Que optimizan casi la estructura para que puedan desaparecer de arriba pues, elementos rígidos como puedan ser maderos y demás, ¿no? Y simplificando también la construcción. Y de ahí que van brotando casi como detalles que a nosotros pues, nos gustaban mucho y cosas que son útiles, ¿no? Estos sistemas para tensar las cuerdas, pues bueno, pues diferentes soluciones, ¿no? Que al final lo que consiguen es que se acabe deshaciendo el elemento, ¿no? En mallas de gaviones, mallas electrosoldadas de gaviones que colocadas del revés y con imaginación, pues acaban siendo unas puertas, ¿no? Para el gallinero. Y al final a nosotros pues nos gusta un poco esta situación de casi no ha podido ser de otra manera y pertenece a este sitio y tiene que ser así, ¿no? Y bueno, y eso fue pues, una experiencia muy bonita, llegó que lo acabamos construyendo y también el depósito fue algo similar. Tenía que ser con bloque y teníamos que conseguir evitar pues, el revestimiento exterior. Eso llevó a que el sistema de muros tenía que ser a la medida de contención porque tenía que armarse, tenía que poder colocarse por piezas y aprovechamos a colocarlo pues, con mucho cuidado para que acabara siendo revestimiento final, para que acabara siendo fachada. Y del mismo libro, una cita de Rafael que habla de Herzog y de Mourón, ¿no? Hablando un poco en este sentido de que casi el detalle constructivo, que la solución para resolver casi un encuentro te puede construir el elemento, ¿no? Y que de esa manera casi la arquitectura o el objeto, en este caso, brota, en lugar de pretender hacerlo, sino que se le va dando energía hasta que va saliendo, ¿no? Va saliendo a su manera y va saliendo porque no puede ser de otra forma. Y bueno, es un poco la panorámica de cómo queda el conjunto de las dos piezas. Y yo creo que ya, bueno, pues pasamos al proceso. La obra, digamos, combinando las dos, duró más o menos un mes, fueron 28 días. Sí, 27 días, sí. 27 días, si no recuerdo mal. Nos ayudaron muchísimos compañeros del máster, amigos a los que engañamos, no se sabe muy bien cómo. Pero bueno, fue una especie de workshop automontado y para mancharnos como por primera vez también un poco las manos y aprender a colocar una ferralla, a hormigonar una losa o a colocar unos bloques, ¿no? Era eso, lo que comentaba antes Tudanka, tuvimos que reducir al mínimo cuáles eran las pretensiones y los medios, digamos, con los que podíamos construir, porque lo teníamos que hacer nosotros mismos, ¿no? O sea, y así como en teoría podíamos tener X conocimientos de construcción, llevados a la práctica, pues evidentemente estábamos mucho más limitados. Y esa serie de clics para nosotros fueron pues, realmente importantes, ¿no? El ver el depósito de agua, por ejemplo, con bloque de hormigón, parece para nosotros igual ahora, para cualquier persona, como muy evidente, pero llegar a entender que este tenía que ser el sistema y no otro, por el equilibrio de cosas, te cambia muchos clics, ¿no? De que inicialmente nos imaginábamos algo más como ladrillo rústico y cosas así, tal, y hacer todo ese giro, todo ese cambio, a pesar de que aparentemente está tan cerca, pues fue una de esas cosas muy importantes, ¿no? Y bueno, de los 4 proyectos queríamos precisamente en esta tertulia, además, nos gusta sacar esta cara B, ¿no?
En este caso era un proyecto teórico de universidad, que evidentemente no era un contrato de nadie, pero bueno, los masubers que vamos, fueron fantásticos durante todo el año, nos ayudaron muchísimo y nos dieron una perspectiva de lo que era lo rural que no teníamos hasta el momento. Ellos costearon lo que era el coste del propio depósito del gallinero, pero evidentemente todo el desarrollo del proyecto, la mano de obra y todos los desplazamientos y tal, para poder construirlo, es trabajo extra, digamos, que tuvimos que costear nosotros, ¿no? En este caso, este análisis lo hemos hecho a posteriori, es decir, lo hemos hecho después de haber pasado por otros proyectos, pero es un análisis que nos gusta hacer de cada proyecto que hacemos, ¿no? El terminar viendo qué cantidad de horas hacen falta para obtener los resultados que queremos y cómo se remuneran esas horas. El segundo proyecto que hicimos fue este del jardín intemporal en la Bienal de Venecia. Al poco de acabar el máster nos presentamos al concurso que sacó como Open Call el comisario del 2018 para el pabellón y nos presentamos con la propuesta de recuperar este espacio abandonado como un jardín. Bueno, ganamos el concurso y la idea base era muy sencilla, o sea, la preexistencia era esta, era un espacio trasero del pabellón completamente abandonado, que estaba pues, lleno de porquería de anteriores exposiciones, pues se dejaban palés, trozos de vidrio, plásticos, ¿no? De embalajes, etcétera, pero tenía ya un carácter como de jardín espontáneo, ¿no? O sea, ya crecían las plantas de manera pues, silvestre ahí, ¿no? Estaba como pidiendo ser un jardín. En ese momento también estábamos bastante pues, influenciados por lecturas, sobre todo El jardín en movimiento de Gilles Clement, muchas cosas que habíamos estado leyendo de Piet Udolph y tal, que son como paisajistas nuestros de referencia, y un poco con esas ideas en la cabeza planteábamos la intervención, digamos, a lo largo del tiempo en el jardín. De esta situación inicial de abandono en 2017, la primera intervención inicial era limpiar sencillamente el jardín y hacer una pequeña plantación inicial. Después, durante la propia Bienal de Arquitectura, en esos 6 meses que estaba abierta la exposición, digamos, todos los visitantes se les daban unas bolas de semillas, que luego veremos, para, digamos, plantar entre todos el jardín. La temática de la Bienal ese año eran free space, o sea, como los espacios colectivos, y bueno, la reflexión un poco pretendía ser el cómo, mediante las acciones individuales de cada uno, construimos los espacios colectivos, ¿no? Entonces, pues, bueno, la idea, un poco metáfora, era esto, dar una bola de semillas a cada uno y que mediante esa acción se realizara. Y realmente el jardín intemporal, que era el nombre del proyecto, empezaba una vez cerrara la Bienal de Arquitectura, una vez se volviera a abandonar este patio trasero, una vez el pabellón quedara, pues eso, cerrado hasta la siguiente Bienal de Arte del año siguiente, el jardín seguiría desarrollándose a su suerte, digamos, siguiendo sus propias lógicas, porque todas las especies plantadas eran especies de carácter silvestre que podían vivir sin mantenimiento, ¿no? La idea era un poco, con una intervención efímera, o sea, con una acupuntura, conseguir recuperar este espacio para siempre, de alguna manera. Pero nosotros, como ya decíamos, teníamos ya casi el jardín, ¿no? Construido, ya todas las plantas, había diferentes especies que estaban enraizadas, directamente cortamos de las piedras para arriba, con lo cual las raíces seguían manteniéndose y plantábamos otra serie de especies para de alguna manera aumentar la resiliencia y conseguir meterle un poco más de energía a este jardín, ¿no? Con la idea de que, como dice Íñigo, que una vez que termine la Bienal, de nuevo las plantas anteriores con las nuevas especies se van a juntar y van a empezar a hacer ese juego del que habla Gilles Clement, del jardín en movimiento, ¿no? Y a eso se le suma un poco que a esta plantación inicial base que nosotros hicimos con estos parterres, los visitantes añaden las bolas, ¿no? Y con unas especies diferentes de una manera aleatoria, con lo cual pues ahí hay un jaleo muy positivo de lo que ocurre en este espacio sin tocarlo. Y bueno, este sería un poco el esquema de plantación. Desde luego nosotros no somos expertos en plantas, teníamos un poco idea de qué tipo de jardín queríamos conseguir, en qué línea, ¿no?
y es por eso que colaboramos con Elisa Tomat. Elisa Tomat pues, fue un tesoro encontrarla, la conseguimos a través de un contacto que se animó también a participar con nosotros en el proyecto. Era una doctora especializada en plantas del Véneto y nos ajustó mucho qué tipo de plantas tenían que ser para este tipo para las zonas del sol, para las zonas de sol y sombra, para este tipo de terreno, cuáles había que evitar. Y la verdad es que fue algo fantástico colaborar con ella. Y todo este plano, o sea, todo este que tiene muchísimo rigor, fue también gracias a su trabajo, ¿no? Y estas plantas que vemos abajo en el centro son la plantación que hicimos inicial, y todas esas plantas que vemos a la derecha con una bolita, con una X, serían las especies diferentes que existen en las bolas de semillas. Como se ve justo ahí a la derecha, hay una zona como más gris, y esa sería la última sala del pabellón de España en la Bienal de Venecia. Después de esa sala, la gente coge una bola de semillas y sale a la calle, ¿no? Y es por eso que nosotros proponíamos en este punto final del recorrido: participa, ¿no? Coge, elige, define, para que sea el propio visitante el que coloca. Estas bolas de semilla es una cosa muy sencilla. Es una bola de arcilla con un poco de humus de lombriz, muchísimas semillas que, una vez moldeadas, las bolas se dejan secar, endurecen y son transportables casi como caramelos. Nosotros, bueno, ahora vamos a contar cómo lo hicimos. Y una vez que se dejan en el jardín, cuando empieza a llover, cuando se empieza a humedecer el ambiente, se humedecen, se rompen y las plantas comienzan a brotar. Y entonces es cuando la planta echa la raíz hacia abajo y a veces germina y a veces no. Cada bola de semillas, bueno, es que igual tiene más de 2000 semillas cada una de las bolas, con lo cual pues hay una especie de competencia, y que si no sale una, pues sale otra, ¿no? Las especies son en muchos casos anuales, otras bienales, pero claro, hay tantas semillas y no hay sitio para todas. Es decir, que ahí hay un montón de especies que están todavía por salir. Una vez se van generando los ciclos y van cada una, en cuanto encuentre su momento y su lugar, brotando, ¿no? Las semillas que indico serían las que se ven en la mano en este caso de esta chica, y para la realización, bueno, contamos también con la colaboración de Colución y Jaulas Abiertas, ¿no? Son dos asociaciones de Málaga que organizaban workshops y tal, que les gustó mucho también la idea, y bueno, propusieron también organizar un workshop para hacer todas esas bolas de semilla. Nosotros les suministramos las semillas, y ellos, pues con ayuda de niños y con ayuda de personas, se hizo un taller para enseñarles a hacer bolas de semillas, ¿no? Y eso también, pues para nosotros era muy bonito, que durante el proceso, como hicimos en el máster, y que la gente ayudó y de paso pues contribuyó y todos aprendimos, pues aquí sucedió casi sin quererlo una cosa igual, ¿no? Entonces eran fotos de una vez el jardín germinado, pues diferentes flores, diferentes plantas. Y igualmente esto fue un concurso que ganamos con un presupuesto que había destinado. Inicialmente había 10.000 euros, luego se nos recortó a 7.000 euros. Y volvimos a hacer un poco la comparativa, ¿no? Ese objetivo que teníamos tiene que ser de esta manera y no puede ser de otra, ¿no? No podemos rebajar en este momento que tenemos la oportunidad, la ambición o las ganas y demás, ¿no? Eso, la verdad es que luego tiene un coste, ¿no? Y lo íbamos como reflejando y nos íbamos dando cuenta que realmente llegar hasta el final de ciertas cosas no es tan idílico, y que supone muchísima energía, ¿no? Y muchísimo... Y bueno, y que supone un precio, básicamente. Esto fue una de las cosas que más ilusión nos hizo. Al año siguiente, en el 2019, cuando se hizo la Bienal de Arte, que, bueno, casualidades de la vida, además, fueron dos artistas invitados que eran también del País Vasco. Sergio Prego vio, al parecer, el jardín cuando visitó el pabellón, y le gustó tanto, digamos, que decidió hacer una pieza para una instalación para el jardín, por decir así. Y bueno, planteó estas flores de resina, bueno, con una serie de fuentes y tal, hechas en resina, y unas flores que iban pues conquistando el jardín, ¿no? Pero lo que nos, digamos, hizo mucha ilusión fue que con un coste tan bajo, ¿no? Con estos 7.000 euros que tuvimos para pues, poder hacer esa intervención, que en teoría tenía que ser una instalación que durara 6 meses, conseguimos que
la parte trasera del pabellón pudiera ser otro espacio más del recorrido, ¿no? Del propio pabellón, que fuera un espacio pues, con dignidad y que tuviera pues, su propia energía de alguna manera. Era un poco la idea. Cualquier persona, cualquier artista, durante cualquier exposición, si se quiere, se puede o empezar de cero, o si se quiere, se puede desbrozar la parte que interesa y poder volver a utilizar este jardín, ¿no? Y esto pasa a ser un espacio abandonado a ser un espacio que es convertible en función de lo que se desbroza, ¿no? Con diferentes especies que le pueden dar como más atractivo, más gracia, ¿no? Y bueno, estos serían fotos de la Bienal de Arte. Y bueno, este sería el proyecto de la Plaza de Mansilla Mayor. Es un proyecto para nosotros también muy importante y vino justo después, ganamos un concurso justo después de terminar el jardín intemporal. 2017 máster de final de carrera, 2017 finales, casi 2018 principios hacer el jardín intemporal y en ese verano del 2018 ganamos este concurso, con lo cual estaban todos seguidos, ¿no? Y todos casi en una situación nuestra es muy difícil ganar concursos, a veces hemos hecho otros concursos con otras personas y no hemos ganado. Sabemos que se hacen siempre buenas propuestas, igual es el último que ganamos, igual es el último proyecto que podemos hacer, ¿no? Y no se puede desaprovechar la oportunidad. Y desde luego, la verdad es que... A ver. Error interno. Error interno. Esperad un momento. Joder. Vamos a empezar de nuevo. Momento, pero... Venga. Sí, esa no sale, pero no pasa la Vale. Y bueno, en ese momento también teníamos muy en la cabeza esta novela de prueba que habíamos estado leyendo, Tierra de Campos. De hecho, le robamos el título y titulamos así la propuesta del concurso. Y fue también plantearnos llegar desde una lógica superurbana, ¿no? Estábamos viviendo en Barcelona, a un pueblo Mansilla Mayor a 12 minutos de León, de 300 habitantes, repartido en 4 aldeas. O sea, en Mansilla Mayor, donde íbamos a hacer la plaza, son 80 habitantes. Eso que llamamos la España vaciada, ¿no? Y básicamente teníamos el gran miedo de no entrar como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y no querer imponer unas lógicas pues muy urbanas o otros ritmos a algo que tenía que ser eso, la plaza de un pueblo. Entonces, ese carácter de campos, esa tierra de campos que veíamos que estaba súper marcada en el paisaje, ¿no? Mansilla Mayor es eso que está ahí en el centro y lo flanquean el Porma y el Esla, que son los dos ríos que luego son afluentes del Duero. Y es una tierra, pues eso, muy dedicada a lo agrícola y que esto es su carácter de alguna manera, ¿no? Entonces quisimos trasladar de manera como bastante literal este carácter de los campos a la tesela del pavimento, ¿no? A ese manto fragmentado del pavimento. De alguna manera como pues forma de llevar ese paisaje al centro del pueblo. La intervención en un principio, el ayuntamiento en el concurso planteaba intervenir solamente en lo que era la Plaza de la Fuente, que es donde estaban el ayuntamiento y la Casa de Cultura. Nosotros en la propuesta nos parecía que era muy importante, ya que los fondos provinciales, etcétera, normalmente en pueblos así de pequeños invierten pues cada mucho tiempo, o se suele invertir poco dinero. Creíamos que en la primera fase era importante coger los 3 lugares de representación del pueblo, ¿no? O sea, el ayuntamiento, la Casa de Cultura y la iglesia, que estaba cerca. Entonces el planteamiento fue, con ese presupuesto, pavimentar no solamente la Plaza de la Fuente, sino también la calle que conectaba con la Plaza de la Iglesia y la propia Plaza de la Iglesia. Pero eso nos lleva a una lógica de realmente tenemos ahora todavía menos presupuesto.
porque con lo mismo queríamos abarcar más espacio. Realmente lo que nos indicaban era que era esto lo que había que atacar y nosotros creíamos que la propuesta de valor realmente tenía que alcanzar esta zona de iglesia, como dice Oka. Y casi con un pavimento de hormigón, intentándole sacar ahí el carácter y vamos a decir la enjundia, pues trasladar el carácter del paisaje y trasladar el carácter del lugar a estas dos plazas, ¿no? Y que con los edificios, con una serie de líneas directrices y marcando unos ejes particulares, hacer un traje a medida que queda configurado por la propia geometría del lugar y que, así como en un campo, como en un país, como el paisaje que veíamos, casi las diferentes parcelas se han construido casi de manera accidental, ¿no? Con un poco de que una persona pues lo ha puesto más allí, más acá, o sea, que al final se ha cortado por aquí o por allá, casi intentar hacer lo mismo, que casi pueda brotar de la propia geometría y del sitio, ¿no? Y con pocos elementos, pero intentando que estén muy bien colocados, como estos 3 árboles, ¿no? que son muy representativos en la zona, que son 2 tilos y 2 olmos, ¿no? Casi cerrar, ¿no? este espacio, hacer un pequeño choque aquí con la fuente como elemento, desde luego, de gran importancia para el sitio. La fuente es una fuente artesiana. La fuente artesiana es una fuente de agua natural de la que brota agua por un estrato en el que tiene agua confinada, ¿no? A presión. Estas fuentes, antes había muchas más fuentes en el pueblo, desde que llueve menos, desde que se utiliza más agua para el riego, cada vez viene menos agua, ¿no? Y todas las personas de este lugar pues recuerdan siempre pues, las épocas de cuando se iban a la fuente a llenar, con lo cual el valor simbólico de este caño era altísimo. Siempre nos decían, cuidado con la fuente, que no, esto tal, no sé qué, porque realmente era algo que es un recuerdo vivo de los habitantes del lugar, ¿no? Entonces, tenían una serie de requerimientos. Va mucha gente a llenar allí los cántaros y el agua se supone que es como de mejor calidad, la gente se para con el coche, llena los bidones, llena las botellas, ¿no? Y realmente había que darle como un punto, o sea, además tenía que ser práctico, ¿no? Tenía que evitar que la gente se resbalara, tenía que ser cómodo para el llenado, tenía que permitir que se posaran objetos grandes encima y que pudieran casi como esperar a ser llenados, ¿no? Y aparece como esta pieza grande de 2,5 por 2,5 en la que no solo queremos vamos a decir, que se llenen los bidones, que es importante, sino que puedan pasar otras cosas, ¿no? Y en esta otra imagen que veíamos, pues esos dos chavales que estaban ahí, que así en fase de obra, pues están ahí y cuando hay alguien en la fuente llenando, pues se generan como esta especie de fricciones positivas en el que la gente se encuentra, ¿no? Y este punto significado pues logra pues, que esta pequeña comunidad pues se relacione un poquito más y que estén un poquito más juntos. Bueno, os contaríamos, perdón que nos enrollamos como persianas, podríamos estar hablando de la plaza un montón de tiempo y os podríamos contar, pues eso, lo locos que nos volvimos haciendo muestras con el pavimento de hormigón, que al final, pues eso, era un pavimento baratísimo, ¿no? Pero era buscarle el punto a cada cosa, ¿no? En esta austeridad que teníamos que buscar, en este límite de los materiales, pues le buscamos la oportunidad un poco a todo. Vamos a ir pasando rápido porque vamos súper mal de tiempo, lo siento por habernos alargado. No sé. Sí. Y bueno, estos al final son un montón de muestras que hicimos con la constructora, que a pesar de ser hormigón lavado, pues lo que hicimos fue intentar desgranar. Bueno, tenemos hormigón, bueno, pues ¿de qué está hecho? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Qué posibilidades nos ofrece? Pues cambiar el tamaño del árido, más arena, menos arena, se tinta más, se tinta menos, se puede pulir, ¿no? Y un poco con estos parámetros intentar sacarle el carácter a la plaza, ¿no? Y resulta que al final aparece casi como un pavimento del que brota, del que una esquina casi brota el carácter que se puede extender al resto del lugar. Y como decía Íñigo, eso, cómo se entra a la plaza, este era el estado anterior, ¿no?
con qué lógicas entras, qué es lo que quieres conseguir aquí. No podíamos desaprovechar la oportunidad, pero es que no nos podíamos cargar la plaza de un pueblo. Qué responsabilidad, ¿no? Allí, las personas, sobre todo las que viven aquí y las que vengan a este sitio, van a tener que convivir con lo que hay aquí. Para nosotros era una responsabilidad altísima, ¿no? Y entender que esto tenía que ser como parte del lugar y que tenía que quedarse en segundo o tercer plano, para nosotros era clave, ¿no? Y que las lógicas urbanas tenían que desaparecer y teníamos casi que encontrar en este lugar cuál era las normas o las leyes que teníamos que seguir para lograrlo. Y bueno, este era un poco el resultado final que casi que se fue construyendo, intentando pues evitar las barreras, que con sutiles cambios en el pavimento se diferenciara la parte rodada de la de no, colocar bancos estratégicos para que no se pueda aparcar en zonas en las que la gente puede estar en la fuente y a la vez más o menos rodeada de gente sentada, y casi con poquitos elementos pero estratégicamente colocados, pues configurar el espacio. Y bueno, por ir acabando con la plaza, el último elemento, por decir así, lo que pensábamos que eran de alguna manera los pendientes de la plaza, son estos bancos que están colocados sueltos por toda la plaza, que como veis, pues eso, la gente, los chavales sobre todo, los van moviendo como les da la gana, ¿no? En función del momento del día. Si hace calor y sol, pues se meten en el porche de la Casa de Cultura a la sombra, o se ponen en corro también pues ahí en mitad de la plaza porque hay wifi gratis y se suele poner ahí con el móvil. Y bueno, es este punto que seguramente en Barcelona pues no hubiera sido posible, ¿no? En una ciudad medianamente grande no hubiera sido posible, pero que en un pueblo tan pequeño con ese grado de cercanía pues sí que lo era, ¿no? Sobre todo eso, había esta tradición de sacar la puerta, o sea, la silla a la puerta de casa. Y eso, y queríamos bueno, recuperar un poco o fomentar un poco eso. Vale. Entonces, bueno, serían diferentes imágenes, ¿vale? Y nada, eso, de igual el material que tengas, lo que depende es con qué ternura lo trates, ¿no? Malla Tramex, hormigón, hormigón prefabricado, pues todo bien colocadito, bien alineado, pues la verdad es que casi desaparece qué era y todo el conjunto se transforma en otra cosa. El elemento también del que brota el agua, ¿no? Tenía que ser algo como diferente, un caño de latón, ¿no? Que se viera cómo puede envejecer y tal, tenía que ser casi como un elemento diferente, ¿no? Y bueno, de nuevo, otra vez, pues hacemos un poco las cuentas, ¿no? ¿Cuál es el precio de estas fotografías? ¿Cuál es el precio de lo que nosotros vamos a enseñar después y de lo que perseguimos? ¿Qué nos cuesta? ¿Hasta dónde tenemos que llegar, ¿no? Y cuál es el equilibrio para poder vivir y dedicarnos a la arquitectura, ¿no? Y desde luego este fue otro proyecto que después del jardín dijimos, ojo, porque no es gratis, ¿no? Te cuesta una energía y queremos hacer más cosas como esta, con lo cual tiene que ser algo como más sostenible. Y desde luego, tal y como se pagan las cosas, tal es el esfuerzo que tienes que hacer para llegar a X nivel, ¿no? Que te has metido en la cabeza, que de alguna manera tienes que alcanzar el equilibrio, ¿no? Y que desde luego nosotros no lo estábamos alcanzando, ¿no? Y esto sería como la cara B, la parte de abajo del iceberg, y nosotros desde luego vamos a sacar siempre en Instagram, en nuestra web, las mejores fotos, pero esto también ocurre, ¿no? En los proyectos de arquitectura, ¿no? Y ya por último, por terminar, este último proyecto en el que se nos ofreció casi una oportunidad, una barra libre de decir, tenéis 2.500 euros para hacer una intervención en el Instituto de Arquitectura de Euskadi. Se acaba de instalar el Instituto de Arquitectura aquí, no lo conoce nadie y lo que queremos hacer intervenciones para darlo a conocer. Bueno, y dijimos, bueno, pues vamos a intentar nosotros, con recursos mínimos, cogiendo todos esos clics que hicimos durante todos estos proyectos y vamos a intentar trasladarlo. Muy poquito material, mucho contenido e intentar hacer una propuesta de valor útil, ¿no? Al sitio, ¿no? El Instituto de Arquitectura se quiere dar a conocer, ¿no? La gente no lo conoce. Y casi nos salió casi sola la pregunta de ¿quién anda ahí? ¿Qué está ocurriendo ahí, ¿no? Y casi hacer una propuesta como el jardín intemporal casi que la gente la pueda activar, ¿no? Y que según la gente quiera activarla, eso se encienda, ¿no? Y con una serie de tubos conectar la calle con la parte de arriba y los visitantes que van al Instituto de Arquitectura, porque dentro suele haber exposiciones, pues escuchan, hola, ¿quién anda ahí? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces casi pueden hablar entre ellos. Este sería el estado inicial de la fachada
¿vale? Y nosotros simplemente con pintura, unos tubos de PVC pintados y demás y unas lonas, pues tratar de que esto se conociera y que la gente dijera, ¿qué está pasando aquí? Estos tubos no deberían estar aquí. Esto está en el casco viejo de San Sebastián, ¿no? Con vistas a la Bahía de la Concha. Era como un sitio muy especial. Y en esta secuencia se ve claramente un poco esa especie de objetivo que nos planteamos. Esto realmente es un croquis muy inicial, en el que una persona pregunta qué está pasando, qué es esto, ¿no? Y alguien escucha y se pregunta también qué hay, ¿no? Y realmente empieza la comunicación y aquí empieza el proyecto. Aquí, esto cuando se activa, cuando se añade ese ingrediente humano, realmente es cuando realmente el proyecto empieza, ¿no? Y sale esta explosión. Esto es un croquis inicial, ¿eh? Y bueno, sería un poco esta la propuesta, esta la sencilla y ya te digo, con tubos de PVC y enganches y más, casi, y esto también es momentos de obra, ¿no? Que casi la gente sin preguntarlo ya llama, juega e intenta arrancar el tubo y ¿quién anda ahí? Hola, hola, ¿qué tal? Y bueno, pues diferentes alturas para todos los usuarios, ¿no? Y para que esto realmente pues pueda ayudar a la gente a conocer esto y pasárselo bien en el camino. Y es eso, ¿qué está pasando ahí en esa esquinita, ahí en esa cosa, ese tubo que no debería estar ahí, ¿no? Y de nuevo volver a construir, ¿no? Volver a autoconstruir, volver bueno, vamos a mancharnos las manos de nuevo, vamos a volver a hacer esta experiencia que hacía tiempo que no lo hacíamos y con familiares, amigos, todos estos, la mayoría son familiares de Oca que estaban allí en Donosti, nos ayudaron a subir los tubos. Y bueno, un poco la misma filosofía, hacer cuentas, ¿no? Realmente otro proyecto deficitario y otra parte del iceberg que no se ve, que existe y que a nosotros también nos da cuenta de nuevo cuál es el precio, ¿no? de estas cosas y qué es realmente lo que se ve detrás de estas imágenes, ¿no? Amigos, tenemos que pasar al debate, luego si acaso hablamos, tendréis oportunidad de volver a hablar, pero es que si no, se nos pasa el tiempo y no queremos irnos de más de 2 horas. Julia Marva, pues el debate abierto y Julia puedes decir lo que estés pensando. Primero de todo, muchas gracias. Yo tengo que decir que como arquitecta muy junior, porque hace un año que estoy graduada, más o menos. Llevo 3 años ya trabajando en el gremio, pero llega como un momento casi que te deprimes, ¿no? Un poco de ver las condiciones, de ver cómo funciona, de ver los sueldos, de ver cómo van los concursos. Y bueno, vosotros, entre otros despachos de arquitectura, poquitos, pero hay algunos, es como que es un poco de alegría y esperanza a ver que sí, que la profesión que tiene salidas. No estoy segura como estos gráficos si son económicamente rentables o no, porque la verdad, bueno. Haces balance, ¿no? O sea, hay proyectos que te dan de comer y proyectos pues, con los que disfrutas un montón y que no salen tan a cuenta, ¿no? También es verdad que nosotros, de los varios que hemos enseñado, el único que realmente hemos hecho no trabajando para otros ha sido este último, esta intervención de 2021, porque hasta marzo del año pasado trabajábamos aparte para otro despacho mientras hacíamos cosas también. O sea que bueno, nos daba de comer. Que no sé qué es lo que pensáis, porque yo ya me lo encuentro ahora, tengo 26 años, me encuentro con amigos míos, ¿no? que ya están cobrando como sueldos súper altos, que tienen unos trabajos muy estándares, unos horarios, unas vacaciones pagadas, no son falsos autónomos, no son de estas cosas que nosotros comentaríamos aquí ahora, que son súper normales, es el día a día, prueba, tú te pagas esto, qué bien, pues oye, y luego hablas con compañeros tuyos que si están invirtiendo, que si se pueden casar, que si pueden tener hijos, y piensas, pero esto aquí sabe, ¿En qué planeta está esto, no? ¿Por qué esto tan mal repartido? Y la verdad es como que de primer momento se piensa, me equivocaron, pero de largo, ya me lo decían, ¿por qué vas a ser arquitecto? No, porque me puede la ilusión. Pues la ilusión no sé, no va al súper. Sí, la última cita esa que teníamos de ganarse la vida de Trueba era un poco sobre eso también. Está el punto es verdad, yo creo que las profesiones creativas estamos súper devaluadas. Creo que hacéis un trabajo en el Ajax que lo empezasteis hace años ya, ¿no? Pero súper importante, o sea, y hay que pelear por eso. Y desde luego nosotros
peleamos también por eso. Luego es cierto que te encuentras con la realidad y ahora mismo estos gráficos que enseñamos al final es esfuerzo extra que le estamos poniendo a nosotros porque queremos llegar a poder hacer cosas, ¿no? Desde luego, y es algo que tenemos súper claro, porque, por ejemplo, nosotros no nos planteamos contratar a alguien si no le podemos pagar directamente. O sea, es que el día que nosotros tengamos que contratar a un falso autónomo, echo la persiana y me dedico a otra cosa, ¿no? O sea, porque lo que no me gustaría es eso de falsos autónomos y tal, es que lo hemos vivido en carnes también, ¿no? Y no replicar esto mismo. O sea, creo que es importante el salto, y justo además que veo que hay caras jóvenes, por favor no repliquemos estas, no sé, cuesta mucho, ¿no? Hacerlo como colectivo, porque siempre, si no coges tú el curro, lo va a coger otro y Decir no, decir no. hay que decir que no. Hay que Que decir no, eso. nos paguen dignamente. Y ya no el convenio este de ingenieros que vamos a dejarlo para otra época. Pero decir no a falsos autónomos es indignante. Los sueldos que os pagan de becarios, que o son nada o son miserias. Plantaros, es que si no sois vosotros, si no es esta generación, no sé, ya pues... Y con el tema de falsos autónomos, pues estamos en un debate como muy similar, ahora hemos entrado, ¿no? Muy de lleno. Pero con el tema de falsos autónomos, yo os diría, igual tampoco parece para tanto, ¿no? Cuando te lo plantean en un principio, dices, bueno, así empiezo, no sé qué, cojo experiencia, pero el tema de la reducción de la cuota que tienes cuando empiezas como autónomo, que pagas muy poco de cuota al principio, está pensado para que tú puedas montártelo por tu cuenta. Nosotros digamos, esa cuota reducida la consumimos para otro. En el momento en que ya te quieres poner por tu cuenta, ya estás pagando la cuota completa como hace cualquier otro. Entonces, es importante, o sea, por ejemplo, lo del tema de los falsos autónomos sí que es súper importante porque es que te está quitando oportunidades a ti, a futuro. Y por esto agradezco de verdad vuestro trabajo y que también seáis tan activos sindicalmente, porque realmente es que si no hay un punto de depresión de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Me dedico a otra cosa, esto lo puedo dejar como hobby, hago las reformas de algún amigo, de algún familiar, de ese baño, de esa cocina, ¿qué tal? Y aparcamos el tema. Y ver cosas así, pues dices, bueno, venga, hay esperanza, vamos a poder hacer cosas, se puede cambiar, se puede luchar. Hombre, que nosotros creemos que hay que tener paciencia, pero y creemos realmente que se puede llegar a buen puerto, que igual no lo vemos nosotros, pero que hay que empezar a poner nuestro granito de arena, ¿no? Y todos estos quesitos que hacemos, los tan terroríficos, es lo que toca. Unos nos dan y otros nos quitan, pero realmente son proyectos estos como muy simbólicos que hemos enseñado mucho, ¿no? Y queremos también siempre poner la interrogación de al menos con lo nuestro, de qué es lo que hay debajo, ¿no? Siempre hablamos, nos preocupamos muchísimo de que la madera que hemos utilizado venga del bosque que no está a más de 2 kilómetros. Nos preocupamos que la piedra venga, que sea la piedra del sitio, porque es lo lógico, tal, que nos preocupamos, pero nadie se preocupa de la sostenibilidad a nivel humano. O sea, realmente un proyecto muy inteligente, muy sostenible a nivel material requiere de mucho más trabajo que un proyecto estandarizado sin más. Entonces, ¿qué es lo que hay debajo? O sea, creo que no se puede quedar nada atrás. El tema de la sostenibilidad está relacionado con el cambio climático y es algo que nos abarca a todos, pero es que hay que abarcar todo. O sea, la sostenibilidad humana es muy importante, ¿no? Y nosotros lo estamos viviendo, tenemos la opción de contarlo y es eso, sacar un poco realmente cuál es el precio de las cosas. Nosotros en la carrera, claro, estás persiguiendo fotografías, estás persiguiendo modos de hacer, ¿no? Y cuando llegas, es como un poco, tienes un poco la lógica de cuanto mejor lo haga, mejor proyecto va a ser, más voy a cobrar, mejor voy a vivir, porque es lógico, no se hace bien, con lo cual vivirás mejor, es como esto. Pero no es así. O sea, es como una relación indirecta que te va castigando porque, claro, tú ya estás ahí como en la canción de Zetangana con el veneno dentro. O sea, ya no puedes parar y tienes que ir hasta el final y tienes que encontrar como este equilibrio. O sea, el gran problema está en que nos gusta un montón lo que hacemos, ¿no? Yo creo que nos gusta un montón. Digo, dejamos hablar a los invitados. Julia, no sé si tienes algo más que decir o pasamos a Guillermo. Modera, corta, ¿no? Sí, muy bien. Guillermo, a ver. Pues también para empezar, buenas tardes a tothom. Gràcies por muntar
esto y felicidades por los premios que están surgiendo. Solo este, sino el Blasco, el FAT, el Premio Jacques, etcétera, ¿no? Y con esto un poco, más que intervenir yo, lanzaros una pregunta porque es un placer escucharos. Me van a castigar, pero creo que hemos venido un poco a esto. ¿Cómo es posible que habéis ganado proyectos en el pueblo perdido en medio de Castilla, intervención en Venecia, pero no haya estas oportunidades para intervenir en tu propio barrio, en la ciudad donde has estudiado? Entonces, atacar también, y para no repetir lo mismo, ¿qué te valida como arquitecto, ¿no? El título de arquitecto o tener que haber hecho las rondas y una Sagrada Familia para poder optar a algún concurso, ¿no? ¿Cómo puede ser que no pudiste ver la plaza de tu propio pueblo, ¿no? Entonces, esto es una barrera que hay que acatar. Estoy encantado que hayamos hecho esto porque en el ASAC se nos escapa, somos todos voluntarios y este formato de tertulias, que seguramente sí yo, a mí se me escapaba, pero si fuera periódico, generar esta cosa de referencia, esta cosa de bar, de churros, de poder repensar y organizarnos y estar en colectivo, que al final también es una profesión que muy individualista, ¿no? Muy de competencia. Y esto, y organizarse para conseguir que cada uno pueda intervenir en su barrio o en el que sea, pero con las mismas igualdades, pues hay que conseguirlo. Y quería haceros una pregunta y ya se me ha perdido un poco. Pero bueno, ¿no? Sí, no, o sea, súper de acuerdo. Diego, si no te importa, te abro en Me hablo línea de otro sitio. y luego cuando hayan hablado todos los invitados. Estamos de A acuerdo. ver si se me oye desde aquí. Nuria, Carlos, a ver si se me oye, si no vengo más cerca. No, sí, si abres bien la voz. Sí, no, en principio estoy hablando con salas grandes, o sea, no tengo problema de voz. Perfecto, Nuria. A ver, de verdad me ha gustado mucho vuestra intervención y el hecho de hacer el máster y aprovechar el máster para hacer un proyecto que se pueda construir, aunque sea construido con tus manos, me parece que es una manera de abrir problemas que hace desde el 90 y tantos que siguen siendo los mismos. Siguen habiendo problemas, hubo falsos autónomos, había problema de concursos, ha habido problema siempre así. Y las generaciones no hemos sabido resolverlo. Estamos volviendo a un esquema que tú estabas pidiendo ahora de tertulia, pues este era el Café de la Ópera donde los de la JAC hacíamos las tertulias. Y aquí nació, por ejemplo, el Fórum de las Culturas, como no se había ganado, ¿qué no se había ganado? La ciudad, no se ganó la ciudad, un premio, es decir, una ciudad, no sé qué cosa no se había ganado, y entonces el CLOS vino aquí, hicimos un debate y acabó haciéndose lo que es el tema del foro. Por tanto, ese momento de la JAC del inicio potenció todas estas tertulias. Y han pasado unos cuantos años y nos hemos ido reprimiendo todos y quedando todos encerraditos en casa y han dejado de haber tertulias, pero había tertulias de la JAC. Luego también en el colegio había la agrupación de la DIPA inicial. Había tertulias de la LIPA, no había, es decir, había asambleas, no sé qué. Nos hemos convertido en cosas más de asamblea, pero no de tertulia abierta como aquí. Aquí puede entrar cualquier persona y proponer. Entonces, y lo que pasa es que una vez hemos hecho la tertulia, tendríamos que poder presionar para que todo esto se haga realidad, porque no lo resolveremos los arquitectos. El que haya falsos autónomos o no, no lo vamos a resolver. El que un arquitecto no tenga un sueldo digno como puede tener un ingeniero, yo doy clases ingenieros ahora. Y entonces los ingenieros ganan, en principio, al salir de la carrera, mucho más que los arquitectos. ¿Por qué nos hemos de conformar en ganar menos? Porque nos lo pasamos bien. Me parece un poco complicado, ¿no? Es decir, como me lo paso bien, pues nada, no quiero ganar, no hago, no. Entonces tienen que buscar maneras. Yo creo que bueno, que entre todos tendríamos que encontrar una salida. Es curioso, no sé si tú estabas, Gabriel, en el principio. Somos miembros fundadores de la JAC. Sí, yo me gradué en el 93 y la primera cosa que hice en el Colegio de Arquitectos es asociarme a la JAC. O sea, el primer acto del colegio era, mira, estos estaban justo montándolo, ¿no? Yo terminé en el 93 y estaban todos allí en la sala de actos,
y bueno, estaban explicando qué iban a hacer, no sé qué, y yo menos, o sea, acababa de 93, acababa de esto. Y lo primero que hizo fue a esto, ¿no? Y a partir de ese momento, pues siempre he estado vinculada de una manera u otra. Entonces, ese momento se creó, había como una historia detrás que liga mucho con el hecho de que se muriese de Buigas. Es decir, la generación que montó la JAC, la primera generación, se encontraban que habían acabado la carrera y ya tenían unos cuantos años de ejercer un poco más que vosotros. Se veían que los profesores que tenían en la escuela estaban cogiendo todos los trabajos buenos y que ellos tendrían que esperar 40 años a tener proyectos. Y a partir de allí empezó la dinámica de la JAC. No sé si es así, ¿no? Sí. Y entonces empezó como con mucha energía un grupo de gente que decía, hemos de conseguir concursos, hemos de conseguir que los concursos sean abiertos, que no se encarguen las cosas a dedo, que cuando hay un concurso intentar velar para que ganen los que se lo merezcan, ¿no? Entonces abrió los premios allá, se cambiaron de formato para que el jurado fuese exterior, que fuese lejos de Barcelona, para que no hubiese los tics que había de yo le paso el proyecto al que tengo en el despacho porque sé que lo hace bien. Por tanto, yo lo conozco, por tanto le voy a pasar a él, ¿no? Todos estos tics de cercanía se han evitado con enviar jurados fuera y un tipo de valoración distinta. A mí me gustaría que todo esto se estuviese manteniendo y con otras energías como las vuestras, de ir poner los quesitos rojos y grises para demostrar lo que realmente está costando, pues es un encuentro bueno, muy bueno. Yo creo que si seguís poniendo los quesitos, y ahora ya lo digo como persona que lleva muchos años moviendo, vais a conseguir lo que queráis. Porque el hecho de poner los quesitos y el hecho de hacer el esfuerzo para conseguir mejores proyectos, en algún momento alguien lo va a apreciar. No sé qué, ni sé cómo, pero seguro que lo vais a conseguir, con más tiempo, pero lo vais a conseguir. Pero es muy duro esto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Yo personalmente pienso que tiene que haber un cambio fuerte, tiene que haber un clic, ¿no? Y estuvimos en la Bienal y claro, allí pues había pues, muchas conferencias, nosotros tuvimos que crear la nuestra y había como muchos debates de un montón de arquitectos, todos con mucho conocimiento y tal, ¿no? Y hablaban de que antes del 2008, antes de la crisis, los arquitectos más potentes, Zaha Hadid, no sé qué, eran todos como superarquitectos, ¿no? Que justo después de la crisis decía Óscar Miguel Ares, dice, y de repente, dice, el pitch fue Peter Zumthor. Dice, cambiaron como de un arquitecto estrella casi a otro arquitecto estrella, pero un arquitecto artesanal. Hubo un clic, ¿no? Y hubo una arquitectura que era igual como más espectacular, cambió a otra arquitectura igual más artesanal, ¿no? Utilizando los recursos del sitio, ¿no? Y todos los proyectos que había en la Bienal probablemente 30 años atrás no se hubiera considerado buena arquitectura, ¿no? Y ahora mismo estamos muy contentos con que esa fuente pues, sea de ese material porque no puede ser de otro. Pero igual hace 30 años dice, o me la pones de mármol o es una mierda. Pero ahora estamos contentos y nosotros convencidos de que esa es la manera. Me explico. Tiene que haber un clic para que dentro de 30 años esa sostenibilidad humana entre dentro de la ecuación y surja una arquitectura que digamos es la manera. Y estamos más contentos ahora. Mucho antes, por favor, que no sean 30. O mucho antes, pero me explico. Tiene que haberla, o sea, no puede estar tan lejos. Ahora estamos contentos con que la arquitectura sea más austera, porque es de más calidad, pues tiene que haber otro clic. Tiene que haber esa sostenibilidad humana y que le pase algo. Y que volvamos a estar más contentos. Es ir a por ello, ¿no? Y esto que hacemos nosotros es intentar pues, avanzar con una realidad que es incontestable, que es lo que hemos vivido. Y las cuentas, como lo que no son cuentas, son cuentos. O sea, y las cuentas, ¿sabes? Sobre todo, o sea, en eso queríamos ser también un poco como ni engañarnos a nosotros mismos, ni muchas veces es algo que pasa, ¿no? Nosotros, pues, todas las publicaciones que ves de arquitectos que te encantan y obras que te flipan, luego no sabes lo que hay detrás realmente, ¿no? No sé cómo son los quesitos. O sea, yo lo que no quiero es que alguien recién salido de la carrera o lo que sea, que a esta plaza le parezca súper bien y no sepa que hay un montón de horas ahí metidas y que nos íbamos de aquí de Barcelona a Mansilla 8 horas y media de coche todas las semanas de visita de obra
ida los domingos para no perder un día más de trabajo y vuelta los lunes a la tarde, llegábamos a las tantas de la mañana aquí a Barcelona y tal, ¿no? O sea, creo que contar este relato también es súper importante, porque es parte de, o sea, el proceso también es como súper parte del proyecto. De hecho, en parte por ese relato van a salir parte. Os convertimos con el Lo digo porque yo estaba en el jurado, digamos, ¿no? Entonces, entre las muchas cosas que se comentan en el tema del premio, entran justamente cosas extras. Entonces, yo siempre lo explico cuando fuimos a visitar La Plata, en el fondo todo el jurado nos enamoramos del nido de los dos, porque esto había como una sinceridad y una energía y unas ganas de las cosas bien hechas. Que esto también se premia, digamos, forma parte. Yo creo que esto forma parte del clic también. Dios, está pasando. Pero transmitirlo también cuesta energía. Transmitirlo cuesta energía y tiempo. Claro, me gusta mucho lo de la sostenibilidad humana. En cuenta un precio humano y en medio, ¿no? Sube la voz, que el piso Hay un precio, está bien, digamos. Lo que yo creo es que sí que está, cuando comentaba lo de Peter Funko y tal, o cuando los del premio a la Anatomía Universal, es la arquitectura está girando, digamos, ahora de esta arquitectura estrella interesa y un poco. No sé si es por cansancio, pero ser, pues sencillamente porque la vida dura, digamos, urbana es muy diferente. Ahora, urbana ahora, o sea, el concepto, tú has hablado dos veces, el concepto de la sostenibilidad es aquí. Tenemos un cambio climático que nos hace en 2030 y esto no te lo reducimos. Es interesante. Porque regalamos que no esté en este pensamiento hacer ridículo. Y prefiero que esto es no, la sostenibilidad siempre la tenemos que entender humana. Es decir, yo estoy trabajando en el tema, pero siempre lo he entendido, no, sostenibilidad es medio ambiente, no, sostenibilidad es todo lo que lleva el humano. Y sostenibilidad humana es que no hace falta poner el humana, porque lo deberíamos entender así. Y así es como avanzaremos, entendiéndolo como que la sostenibilidad es de toda la sociedad, no solamente del cambio climático, ¿no? Lo que pasa es que también, de alguna manera, se tendría que poder mover cosas para que el trabajo del arquitecto sea reconocido también. Entonces, ¿cómo, desde los jóvenes, cómo podemos hacer, o sea, cómo se puede ir avanzando para que no haya esta sensación de nuestro trabajo no nos lo aprecian, no sé qué, no podemos trabajar bien porque nadie nos lo va a pagar? Pues todo esto, ¿cómo se hacen pasos para que vayan entendiendo que si nosotros pensamos, trabajaremos mejor, el proyecto será mejor y también nos merecemos que nos paguen como pagan otras profesiones? No renunciar a que nos paguen igual que están pagando otras profesiones. Yo creo que esto es un tema como completamente laboral, ¿no? El sindicato de arquitectas desaparece en el momento que la gente implicada tiene que tiene que renunciar a dedicarse a arquitectura porque tiene que ir a trabajar a un bar para mantener a su familia, ¿no? Es un tema completamente laboral. Lo han hecho el colectivo de gente que limpia, el colectivo de riders, el colectivo que denuncia, lo consigue y transforma la profesión. En este sentido laboral, sencillamente es que un arquitecto, como prefiere dedicarse a su vocación y no trabajar en un mercado donde cobraría más, acepta las condiciones indignas, ilegales, digo ilegal porque no cumple el convenio establecido por el BOE. Es decir, estamos aceptando esas condiciones laborales. Punto. En el momento que digamos no, la otra cosa es entender que puedes estar de prácticas para el respeto, no lo defenderé, pero bueno, puedo llegar a entender. Pero si aceptas un hobby como profesión, aquí está el error, porque eso no es un hobby, esto es una profesión. Y creo que es algo como una línea roja, punto, esto es un no. El otro día estaban haciendo una entrevista no me acuerdo el nombre, pero era una actriz y ella misma decía, es un problema porque las profesiones que son vocacionales tendemos a pagarlas nosotros mismos con la ilusión, con las ganas, porque es vocación, porque es lo que me gusta, porque es un hobby, y le pasa tanto al artista como a actriz, a los arquitectos, ¿no? Estas profesiones que no pasa nada si no me pagan tanto, o pueden aprovecharse
de no pagarme mucho porque me puede la ilusión. Y los arquitectos, que es lo que nos diferencia de los ingenieros, tenemos esta parte vocacional, esta parte del arte, esta parte que nos brota de dentro, que pueden como abusar un poco de, bueno, te voy a pagar un poco menos, puedo ajustarte, puedo apretarte, porque sé que por corazón lo vas a hacer. Totalmente. Y seguramente hay estos dos tipos de arquitecturas, ¿no? Donde el rosco, los cositos, no te salen los números, pero puedes enseñar el proyecto, puedes ganar un premio, y los proyectos escondidos que te sirven para comer, pero seguramente nunca conseguimos este cultural de arquitectura. Entonces, estamos jugando. Sí, hay que hacer la reflexión de que la buena arquitectura cuesta y hay que pagarla, o sea, y me gustaría, no sé, se habla de que van a aprobar una ley de arquitectura y estas cosas, hostia, o sea, pues que empiecen también, o sea, desde la propia administración también muchas veces, que, wow, o sea, esta cosa a nosotros nos pasó hace no mucho, que era un concurso que era directamente honorarios, y se lo dieron a uno que hizo baja peligrosa, era para un anteproyecto solamente, hizo baja peligrosa, hizo una carta diciendo que, bueno, que con el tema del COVID y tal, que las cosas estaban muy mal y que para mantener el trabajo, y lo estaba rebajando, pero, o sea, 1000 y nada euros, eran. 1000 y pocos Mil y euros poco por el euros. anteproyecto de un consultorio médico, o sea, una cosa como, pues es que no dan las horas, segurísimo. Y aun incumpliendo la ley, incluso aunque era baja temeraria, pues la administración compra, ¿no? O sea, y que esto se permita, buah, pues desilusiona mucho porque es joder, o sea, no sé, es que si ni el propio que tiene que hacer de policía vigila un poco que se hagan las cosas bien, un privado que va a hacer, ¿no? Lo de las bajas es esto, ¿cuánto me rebajas a cambio de ilusión? Pues mira, pues nada, el 90%, pero es que somos nosotros mismos que lo estamos haciendo. Realmente son como cuchillazos, y si no eres tú, es al compañero. Es que antes has dicho, ¿no?, que es una profesión muy competitiva, pero es que esto es lo que nos han inculcado. Porque la música se hace colaboraciones, ¿no? La música ahora se está como diluyendo el formato el cantante, el cantautor. Todos son compañeros de todos colaboran, y no, aquí la arquitectura seguimos siendo todos. Nuestro despacho, nuestros concursos, no vaya a ser que el vecino me robe. O sea, qué pena, ¿no? Que aquí podamos estar tomando algo, no sé qué, bebiendo una copa acá, sobre con chocolate, y luego no. A la hora del concurso, venga, codazos. Es que de verdad es una pena, ¿no? El día que en un concurso las 50 personas que se van a presentar se presenten juntas, pues habremos vencido toda esta burocracia y estas cuerdas que nos saltan para que compitamos entre nosotros cuando al final... O que tengamos un mínimo como de dignidad de la profesión, ¿no? De, bueno, es que un mínimo digno, y menos de esto, de aquí no baja nadie, ¿no? O sea, y yo creo que es una profesión competitiva porque al final pues somos X personas haciendo un concurso para que se lo lleva uno, ¿no? También creo que igual habría que expandirlo a que igual los que están seleccionados, pues un concurso lo gana uno, pero porque comparan con otros no sé cuántos que también son muy buenos. Quizás eso también se merece una cierta remuneración, ¿no? Pero que nos falta este punto de colectivo, ¿no? Muchas veces, que más allá del hecho de poder presentarnos a un concurso juntos, el hecho de sentirnos parte del colectivo, que nos sentimos muy solos muchas veces. Sí, parte en serio lo que tú dices, lo de estos horarios emocionales, salario emocional, de que como tengo tantas ganas de hacerlo, tú vas a hacer una propuesta de valor enorme porque tú vas a poner todo tu corazón y realmente lo rebajas al mínimo, me explico. Aquí tomas en serio y decir esto es el dinero y desde aquí para abajo no puede ir, porque es que es como nos pasó con la baja temeraria aquella. Ves ese dinero y dices, alguien no está comiendo. O sea, alguien no tiene comida en el plato porque alguien lo tiene que pagar. Esto no es posible, es que no da. Y decir, tal cual, hasta aquí. Luego, pues, hay que esto. Y luego también, luego hay como muchos sitios, desde que la administración no debería contratar arquitectos y que el salario o que los honorarios sea algo a valorar en la propuesta. O sea, hay una serie de convenios de honorarios dignos. O sea, hay un montón de pistas para saber cuáles son los honorarios. Desde que los concursos igual tendrían que remunerar a los primeros, no igual solo al primero. Muchísimas cosas. Y luego también, por nuestra parte, nosotros tenemos que mirarnos un poco a nosotros mismos y realmente si queremos forzar una buena profesión, tenemos que convertirnos en buenos profesionales y buenos empresarios. De alguna manera tenemos que
decir hasta aquí y tenemos que saber cómo conseguir que se paguen las propuestas de valor. O sea, hay una desconexión total entre, en general, entre la persona de a pie y los arquitectos. Me explico, en general, hay que conectarse para que el arquitecto ofrezca servicios que puedan resolver necesidades directas y que el cliente entienda que tiene que pagar al precio que tiene que ser. O sea, nosotros, el arquitecto o cualquier profesional que trabaja bien ofrece una solución de una necesidad más luego como una propuesta de valor conjunto. Es muy serio lo que hacemos. Me explico, que nosotros también tenemos que tomar cartas en nuestro propio asunto y también trabajar. O sea, y sin olvidarnos también de todas las cosas externas que decimos, pero me explico que entre todos también nosotros nos tenemos que conectar con la gente. Yo aquí también quería un poco la perspectiva desde los estudiantes. A nosotros cada vez que nos hablan, haciendo un poco como mashup de todo lo que se ha dicho, cada vez que los profesores nos dan un referente, nos dan referentes que son superestrellas. O sea, muy pocas veces nos dan referentes que sean de locales o que sean de poca envergadura, por así decirlo. Entonces, creo que hay un trabajo que está pendiente desde hace muchos años, pero que tengo fe en que se está empezando a hacer, que es esta visibilización desde el AJAC, desde el ICOAC, de arquitectos. Aquí no hay el COAC. Desde el COAC, de dar visibilidad, de dar reconocimiento a arquitectos locales, arquitectos de poco presupuesto, que no ganan concursos, pero ostras, están trayendo un cambio a un pueblo que está muy bien. Entonces yo creo que aquí también animo al AJAC. Yo, por ejemplo, estoy dentro del AJAC y cada vez entro, pero echo en falta como un poco más de actividades entre nuestras. Me gustaría más como conectar con gente, saber más qué hay y ser consciente de estos arquitectos que no son superestrellas, pero que sí que consiguen cambiar realidades muy bestias. Un poco iba por ahí mi comentario. Entonces, también la necesidad desde el estudiante, el hecho de decir que no, una oportunidad por estar poco remunerada, ok, jurídicamente sí, es nuestra responsabilidad decir que no. Pero si no lo decimos no nosotros, lo van a decir, o sea, si no lo cogemos nosotros, lo van a coger otros. Y eso es como un poco... Muchas veces hemos hablado, sí. Un poco duro. Si no, que alguien me corte, pues estamos... No. Me refiero, desde luego, o sea, quien empieza un negocio, quien empieza una empresa, tiene que ofrecer ofertas 2x1, 3x1 o tal, no sé qué, tienes que lanzarte de alguna manera. A nosotros lo que nos preocupa es ese modelo perpetuado en el modelo de este despacho de muchos estudios que llevan mucho tiempo. O sea, no puede ser que arquitectos de renombre hables con gente que ha trabajado para ellos y te diga, pues... falsos autónomos, cobrando 4 duros y me han echado no sé qué porque tal, no sé qué. O sea, no puede ser. Puedo entender que haya como un comienzo, como un gancho, ¿no? Pero luego tiene que haber una construcción seria de como yo por trabajar en este sitio, pues lo que sea, porque me estoy formando y esa persona dice como está trabajando para mí, pues puedo asumir que esa persona puede trabajar por 4 duros. Pues eso es lo que hay que romper y eso es lo que hay que evolucionar como nosotros como arquitectos que tenemos un despacho. Es una especie de responsabilidad que tú asumes. O sea, es como, pues, supongo que será como un hijo que te viene, que dices, oye, pues hay unas responsabilidades, hay que dar de comer y hay que mejorar, y hay que construirse. No sé cómo, pero hay que buscarlo. También, o sea, No, es sobre esto de esta idea de después de la carrera o después del máster que estáis comentando todo esto, al final tengo la sensación que continúa con lo que hemos hecho en la carrera. Ahora mismo, esta semana, por ejemplo, trimestre, la mayoría de la gente ha visto normal o ha aceptado la situación de una noche no dormir o directamente no comer por una entrega. Entonces, es como que continúa esta idea de simplemente aceptar menos dinero porque, bueno, es un trabajo, hay que hacerlo y así voy a comer. Entonces... Sí, ya te preparan para... Claro. Para la vida. Entonces, Los que te preparan son los que luego no pagan. O sea, que ya vas. sí, y puede que empezar desde el principio con una educación que no acepte esta situación de no comer, porque yo ayer me salté desde la comida hasta la cena del día siguiente, durante todo ese tiempo ni comí ni dormí.
no aceptar esta situación desde la educación creo que sería un buen comienzo para que los arquitectos que vayan subiendo, cuando vean una situación que directamente no es aceptable a nivel laboral, pues no la acepten, porque no han tenido que sufrir esto o no han entendido que la carrera o toda esta profesión es aceptable estas situaciones de cero sostenibilidad a nivel personal o de aceptar que haya muchos momentos de agobio, gente con serios problemas depresivos dentro de la carrera, de no aguantar más, entonces no sé, la verdad, creo que es un poco insostenible para todos ahora mismo. Creo que un poco también, alguna vez he recibido comentarios de profesores que decimos y dice, bueno, es lo que hay, como el cliché cuando haces arquitectura, ya sabes lo que te espera, como pasará esto y luego ya cuando tengas 30, 40 tendrás tu carrera. Es como que te quejas y dicen, yo pasé por lo mismo o peor. Y es como, pero me da igual que tú pases por eso, no está bien, tenemos que cambiarlo. Y es como que se acepta el hecho de que, bueno, que pase. Claro, yo lo acepto porque yo entré en la carrera y digo, primer año, no pasa nada, segundo y tercero es como, pues hoy no duermo porque si quiero hacer otra cosa, pues hoy no tengo que dormir porque tengo que hacer trabajo. Y que lo vas aceptando y ahora me doy cuenta como, hostia, acepto esto y luego igual al cabo de unos años será otra cosa y al cabo de unos años será otra cosa y es por el aceptar cosas como estas. Y también un poco que veo como estamos haciendo tercero de carrera, somos estudiantes que hacemos el Solar de Carlon en San Cugat, que hemos hecho la inscripción o no sabemos si nos han cogido, pero tenemos que sí. Preparados. Preparados para dormir 8 horitas. Hay ilusión al menos. Un poco un mensaje porque yo al menos no he entrado en el mundo laboral aún y veo un poco como muchas quejas que no salía dando un poco algún mensaje esperanzador o optimista de pues, hay algo más que aparte de todo lo que decís que lo entiendo, pero me quedo un poco como, hostia, voy a casa y ¿qué hago? ¿Sabes? A ver, Primero de todo dormir. a ver, nosotros también nos hemos pasado, creo que todos los que estamos aquí, muchísimas noches, ¿no? De trasnochar, también seguramente por esto que comentábamos antes, de que es súper vocacional y que te motiva y que es como, no voy a decir un hijo, pero casi, ¿no? Un proyecto que estás haciendo, o sea, estás volcando muchísimas cosas, ¿no? Y seguramente muchísimas expectativas que tienes de qué quieres que termine siendo. Entonces, es que creo que habría que como replantearse muy mucho todo el sistema como tal cual está montado para poder llegar a cambiarlo, ¿eh? Porque hay una... Pero se puede, y la frase esta que has dicho de yo he pasado por esto peor, ¿no? Sí, es como eso, de la gente ya resignada, de como yo lo he vivido, ahora te toca a ti, ¿no? Y ahora a mí me explotaron en su día, ahora me toca explotar, la ¿no? profesión también, ¿no? Como yo ya he vivido estas malas condiciones, pues ahora te exploto a ti. Porque no te toca. Es una cosa... Pero el cambio lo hacéis vosotros. Es un poco la cara que El cambio lo tenéis que hacer vosotros. Vosotros ya estáis diciendo que no queréis hacer aquello que os han hecho. Entonces vosotros estáis en la universidad y tenéis alumnos, no les vais a decir esto que están diciendo a ellos. Y será vuestra responsabilidad como profesores hacer un cambio. Pero se tendrá que hacer a todos los niveles. Se tendrá que hacer a nivel de políticos, a nivel de profesores, y seréis vosotros. Que alguien se quede por las noches haciendo arquitectura será porque quiere hacer. Y habrá gente. Y habrá gente que le dedicará más tiempo, gente menos tiempo, gente más capaz, gente menos capaz, gente más involucrada. Pero el profesor tiene que ser distinto para que esto no se siga así. Y no habrá más remedio que esperar una generación como la vuestra, que diga, no, vamos a poner quesitos, vamos a decir, y vamos a pensar que se tiene que aprovechar el tiempo. No pierdas el tiempo, porque también perdemos mucho el tiempo, porque no somos suficientemente eficientes. Pues también tendremos que mejorar, ¿no? Como arquitectos. Sí, no, hombre, y está claro que si te pegas una semana durmiendo 3 horas y tal para una entrega, después de haber dormido 3 horas y te despiertas y no estás como una rosa rindiendo un montón, o sea, habría que replanteárselo. Pero lo que has comentado de la ilusión, tened ilusión, ¿eh? Porque de verdad, o sea, nosotros disfrutamos un montón con lo que estamos haciendo y es verdad, estamos empezando y nos acabamos de caer de lo lindo, o sea, pero nos lo pasamos súper bien.
estamos pudiendo comer, digamos, todos los meses de lo que trabajamos. O sea, Esa mala costumbre, ¿no? esa mala costumbre que tenemos de comer 3 veces al día, ¿no? Pero si ahora sin trabajar para otros. ahora sin trabajar para Ah, es otros. verdad. Desde marzo ya del año pasado, 14 días antes de la pandemia, que fue como, wow, que súper esperanzador, ya nos pusimos por nuestra cuenta 100%. Y Lo que está claro es que ponerte por tu cuenta te va a representar mucho más esfuerzo que estar trabajando de 8 a 8 en un despacho. Y siempre pasará así, porque en todas las profesiones ha sido así. Si tú quieres ser autónomo de alguna cosa, vas a currar más que cualquier otro trabajador del mismo rango. Pero lo lógico es que trabajes más, pero tengas más satisfacciones y puedes llegar a final de mes. Eso sería lo óptimo. Pero sí que trabajar no lo va a quitar nadie, ¿eh? Lo de trabajar muchas horas, esto, yo creo que no hay opciones. No sé si alguno de vosotros trabaja pocas horas, pero yo... No, y desde luego, si es por cuenta ajena, pues puedes tener seguramente un horario más acotado, ¿no? Pero es verdad que siendo autónomo tienes el punto de que tienes que hacer los proyectos, pero también tienes que hacer la gestión económica de eso, organizarlo todo, o sea, tienes que estar pendiente de todas las facetas y si no, no da la vida. Sí, nosotros trabajamos mucho, o sea, es la realidad. Trabajamos mucho y nos gusta mucho lo que hacemos. Lo que nos gusta es no perder la perspectiva y tenerlo contenido, es decir, bueno, este precio lo tenemos que pagar nosotros porque nos gusta mucho, ¿no? Y podemos intentar ser sostenibles lo que podamos. Si resulta que podemos crecer un poco, pues creceremos, pero será siempre sostenible. Nosotros con muchos clientes que nos llegan, pues igual les decimos para dentro de 4 o 5 meses, ya lo sentimos. O sea, nosotros somos 2 y da para lo que da. O sea, si tan importante es esto que quieres hacer, que generalmente suelen ser cosas importantes, una reforma, la última reforma que voy a hacer en lo que me queda de vida, o una casa, o un restaurante que me tiene que estar ofreciendo ahora que va a durar no sé cuántísimo tiempo, me explico, muchas veces no es una cuestión de 3 o 4 meses, no es encontrar también el punto de la inteligencia y decir, bueno, igual hay que explicarle esto al cliente, el cliente dice, lo quiero para mañana, y resulta que dice, pues es verdad, o sea, me explico, hay que buscar también el ingenio para tú con tus herramientas poder avanzar, ¿no? Y esos clics hay que darlos en todas las partes, pero currar, pues se curra un montón y más, ¿sabes lo que dice él? Sacar buenos proyectos, encontrar clientes, estar atento, ingenieros, todo. Bueno, esto, lo que comentabas tú en cualquier profesión, o sea, me refiero, mi padre que tenía un bar, al final, evidentemente el camarero metía las horas que tenía que meter, pero él metía una cantidad de horas brutal, ¿no? Al final hay un punto ahí de, bueno, pues tirar andaban, ¿no? El negocio. Y yo diría que este cambio generacional o casi social y cultural que estamos viendo post-crisis también está generando nuevas formas de trabajar, ¿no? Solamente es como este sistema de todo más colaborativo, está pues, más en red, ¿no? En esta charcha, no está en un despacho con un jefazo con el que tiene chalet en planetas de creos y tiene luego sus 20 trabajadores más pagados, ¿no? Estamos también, está cambiando esto un poco, toda la tertulia, esta encrucijada, estamos, yo creo y veo con el entorno que tengo que la visión y los valores del colectivo están cambiando y de toda la sociedad. Seguramente el tema de la edad, ¿no? El cambio generacional será un tema, pero bueno, también es motivador el ver cómo estás a gusto en tu día a día, colaborando, haciendo arquitectura, con todo respeto, el señor vestido de negro de 60 años no va a hacer la misma reforma que puede hacer una visión más fresca o que de hecho la edad no tiene que ser ni positivo ni negativo, pero esta manera de entender ya las cosas y cómo estamos preparados y dispuestos a todo, esto ayuda y es motivador. Sí, sí. Por decir algo bueno. Ignasi, te tiro de la lengua porque estoy pensando a ver qué está pensando Ignasi. Ignasi es de la vieja guardia, de lo que empezó el AJAC, y Ignasi tiene mucho contacto con el mundo empresarial y con muchas constructoras y con muchos... ¿Qué te sugiere todo lo que estás oyendo? Bueno, sí. Hay como dos caras, ¿no? Una es, hostia, me habéis hecho rejuvenecer 30 años. Porque eran exactamente los mismos problemas. Y lo malo es que somos tan, digamos, tan
permitirme ser así como directo, ¿no? Somos tan inútiles como para que esto durante 30 años no hayamos sido capaces de cambiar. Y entonces, la otra cara, yo creo que depende de nosotros. O sea, quejarse es que no sirve absolutamente para nada. Ni Messi, cuando se queja por una falta, le cambia la falta o le quita un penal. Es una jugador de mundo. Entonces, no sirve absolutamente de nada quejarse de no sé qué, las cosas. O sea, tú pon tus reglas y las reglas, yo conozco arquitectos, oye, que empiezan a las 8 y terminan a las 5, ya está. Pero ¿que alguien le obliga? No. Y hay gente que no duerme aún, a mi edad, ¿no? Cuando haces algunos proyectos y haces cosas. Por lo tanto, o sea, habéis de tener inicio como la esperanza de que depende de vosotros. Absolutamente. Si toda la clase se plantara a ese profesor y vais al decano o al director de la escuela y los ponéis, pero como nadie lo hace, pues se sigue. Seguro que tu profesor es compañero nuestro. ¿No? Seguro que lo conocemos. Y después te preguntaré el nombre. Pero para que quede grabado. Pero es que es así, ¿sabes? Y lo normal es que también, pues que se os pida lo máximo. Aquí un camarero, este tío, trabaja las mismas horas que nosotros. O sea que, y tiene unos problemas para llegar a final de mes con su mujer y sus hijos. Y ayer por la noche una familia murió quemada en la plaza de Tetuán. ¿No sabéis esto? ¿No? Sí. Entonces, claro, yo desde que trabajaba con Aureli me autodenominaba exarquitecto. Y cuando la gente se ríe y tal, y ostras, es que sabe fatal vivir en una ciudad como Barcelona y que de mi casa a mi oficina me encuentro 4, 5, 6 personas que viven en la calle. No sé si puedes trabajar en tu casa, en tu pueblo y en tu localidad. O sea, es que no darías abasto. Somos tan inútiles que ni esto podemos solucionar. Y vivo a 200 metros de la Sagrada Familia, el mejor edificio de todo el mundo. ¿Y qué? Estamos en una ciudad de diseño, no sé qué y tal. ¿Y qué? Pues claro, no pasa nada. O sea, las soluciones las hemos de dar nosotros. Y la queja, yo creo, no sirve. ¿La queja sirve? No sirve la denuncia, pero no la queja. Claro. Y te has de poner, y si te pones en serio. Pero si no, la queja como, oye, avui fa fred, sí, avui fa fred, avui fa calor, sí, avui fa calor. No, ¿sabes? O sea, estamos en un momento, puede ser una niña de 17 años que se planta delante en la ONU para decir, oye, la sostenibilidad humana, ni la humana, ni la paisajística, ni la industrial, ni ninguna la estamos cumpliendo. O sea que hay gente con 10 años menos que vosotros que ya se está quejando de nuestras generaciones. O sea, lo único, o sea, es ¿a qué esperamos a dar los pasos necesarios para esto? Y yo creo que ahora los profesores tendrían que pedir este diagrama, me hace mucha gracia el diagrama, ¿no? O sea, yo me apunto todas las horas, me apunto todo, pero no lo analizo. Pero esto se tendría que hacer ya porque ahora estamos en una situación en la que el dinero empieza a ser muy importante. Necesitamos exprimir mucho, hay mucho menos dinero en general. Y ahora hay muy poca gente que tenga ya casa en cafeteros. Entonces hemos de mirar, estamos en un país que se está empobreciendo, ¿no? Y si vamos a otros países europeos y de otras latitudes, no hay esta problemática. Entonces, entre todos estamos haciendo una ciudad pobre, una región pobre y un país pobre. La teoría, en realidad, no estamos mejorando nuestro entorno. Y ya pasando a temas, ¿no?, de sostenibilidad humana, etc. Ahora, nosotros hablamos de sostenibilidad hace 30 años. Y hace 30 años montamos el primer departamento de sostenibilidad en una escuela de arquitectura que creamos nosotros, en la UI.
y que no hemos sido capaces de hacer este cambio tampoco, ¿no? O sea, el problema es que se imprime al inicio, pues, es una lástima esto. Entonces, estoy pensando, o sea, me gustaría que dentro de 30 años no se repitiera esto. Pero es que yo creo que... muy tarde, si no, entonces ya... Pero yo creo que vamos en la línea. También hay una inercia en un tema que es que ya hace 30 años lo decíamos, ¿no? Que la profesión de arquitecto está cambiando. Y entonces a lo mejor, o sea, yo siempre he defendido mucho que la formación de arquitectos es magnífica. Y es magnífica y se ha demostrado porque tenemos un amplísimo abanico de maneras de trabajar la profesión. Pero si la profesión la centramos en que todos los arquitectos deben tener su despachito de tamaño pequeño, como el vuestro y tal, o no hay trabajo para todo el mundo, o las condiciones son las vuestras, que están muy bien. Pero, oye, mi límite es este. Entonces, mi límite es esto. Si tú quieres este proyecto, te lo tendré para dentro de 4 meses. Si lo quieres en 2 semanas, pues búscate esto. Pero en cambio, yo lo que ya entonces explicábamos, yo me he convencido, es que hay otras maneras de hacer la profesión de arquitectura. Por ejemplo, yo soy una muestra, yo trabajo en la administración pública. Y en la administración pública, y no he dejado de ser arquitecto por ello. ¿Que dibujo proyectos ejecutivos? No, pero mi ejercicio es continuamente de la arquitectura, de cómo la arquitectura mejora la calidad de vida de la ciudadanía, en este caso de Barcelona. No, sí. No, Ignacio está muy bien, 40 años conocemos, ¿no? Ignacio es un personaje que se da de provecho, siempre ha sido un visionario. O sea, cuando los arquitectos estábamos todos ahí haciendo no sé qué con nuestros roles y no sé cuánto, el tío ya estaba en el mundo empresarial, en las nuevas tecnologías, no sé cuánto. Entonces, es un personaje que está muy bien. Y él demuestra, digamos, ¿no? Que la formación de arquitectura para muchísimas cosas, ¿no? Y que se puede vivir muy bien porque tenemos una formación que es muy útil en la sociedad, que es la de ser capaces de la complejidad, o sea, del desorden, crear un orden. Y eso puede servir de muchas maneras, digamos. No solo haciendo un proyecto y haciendo una obra, sino muchas cosas, ¿no? Pero es verdad. Y de ver lo mismo a distintas escalas. Yo creo que es la única profesión, porque cuando hablas con gente, esto no lo veo. O sea, que podemos hablar, ¿no? de una fotografía satélite, nos vamos acercando hasta el caño del agua, ¿no? Y relacionamos la fuente artesiana esta tal con, ¿sabes? Esta capacidad hay. Entender la fuente es el objetivo. Por esa expansión de relación de la gente más y mayor, y que allí hay que poner toda la energía en esa fuente. No hay otra profesión. Porque incluso sería el médico generalista, aquel que sale en la película, no sé si habéis visto, ¿cómo se llama? El Hospital New Amsterdam. Es una serie súper, está muy bien. Hay un médico que tiene como 60 años que le quieren jubilar, pero en realidad es uno de los pocos que cura a la gente. Una cosa es romperte algo, tienes un cáncer, no sé qué, y se te cura esto, pero no te curan tu vida que ha provocado eso. Y ese tío es de aquellos que va pensando y no sé qué, y cómo, y tal, y al final, después de una hora de capítulo, descubre que es por esta cosa. Y entonces es por una pequeña cosa que se lo cambia y cambia la vida de aquella persona y la cura, ¿no? Entonces este pensamiento holístico, el arquitecto yo creo que lo tiene. Las otras profesiones son más de especialización. Esta visión transversal, cruzada, cuesta mucho encontrar. Hombre, y quizás es a lo que va cada vez más, la sociedad nos empuja a especializarnos más, ¿no? A ser cada vez más una cosa súper específica y a perder esta visión global. Y creo que el valor que tiene precisamente nuestra profesión es la contraria, esa mirada amplia. Entonces, yo creo que es importante entenderlo. Y creo que también es cierto que se valora poco a gente que no está ejerciendo la profesión como podemos estar ejerciéndola nosotros. Es decir, puede haber gente que se ha metido en la administración pública, que es importantísimo. O sea, nosotros, por ejemplo, hace no muchos años que cambió un poco en el IBABI, en Baleares, quién está por allí,
oye, yo últimamente la vivienda pública que estoy viendo que se hace, y es un cambio desde la administración, me parece, a mí, bueno, esto es una opinión súper personal, ¿eh? Pero, ostras, me parece que hace falta esa visión de arquitecto desde muchos ámbitos diferentes, ¿no? Y que todo termina aportando a... O tengo, por ejemplo, una amiga en temas de investigación y tal, que pues, no está ejerciendo profesión y está estudiando fachadas adaptativas y se ha ido a tal y está allí, pues oye, fantástico también, ¿no? Al final es aplicar esa visión a mil vertientes. Y si se idealiza mucho, desde luego, la posición de arquitecto de autor, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos intentando buscar porque nos gusta, pero que hay otras tantas salidas y que cada uno tiene que estar feliz en lo suyo y que mientras seas válido en tu trabajo, da igual estés en la administración pública resolviendo problemas tan ambiciosos como para Barcelona o nosotros haciendo una plaza para un pueblo que nos motiva mucho, que simplemente hacer bien tu profesión ya es muy difícil, es un buen reto, aunque sea una cosa como muy particular y muy concreta. Me explico que luego las vertientes son todas válidas si le pones ganas y empeño a lo que haces. Hay que reconocer que para cubrir el principio es verdad que está mal pagada. Sí. Mal pagada en el sentido de que yo creo que socialmente hay un bastante desconocimiento de cuál es el trabajo del arquitecto. Entonces, con un desconocimiento, cuando se hacen los presupuestos, pues aún se sigue pensando que el arquitecto es un señor que hace cuatro planos y que, bueno, pues en 2 semanas lo tiene hecho. Y todos nos dan cuenta de la complejidad, de que además tú y el arquitecto solo ya no existe. Pues el arquitecto se debe dotar de calculistas, de ingenieros, de manejadores, de historiadores, de economistas, en mi caso de arqueólogos, y total, todo esto es un trabajo de equipo que vale mucho dinero, digamos, ¿no? Y por tanto, Pero no lo hemos salido de bien. por eso le digo, Bueno, a lo mejor es un problema profesional. y que descubres, tú entras con un cliente y descubres, por ejemplo, un proyecto anterior que le he llegado, que lo ha hecho y que tenía 4 que estaba mal. O sea, ves que hay gente que no lo está haciendo bien tampoco, ¿vale? Es decir, desde nuestra profesión también se está trabajando por debajo de los mínimos que se debería trabajar. Ya no solo a nivel de despacho que no pagan, no sé qué, no, a nivel profesional externo, ves proyectos que dices, no hombre, no, eso no es un proyecto. Estos sí que son 4 proyectos, no hay un proyecto detrás. Y eso hace daño a la profesión. Entonces tienes que convencer al cliente. Sí, que si te pagan los duros, pues tampoco. Aquí hay gente con vocación, lo he dicho varias veces, ¿no? Por tanto, les es igual que hace 15 horas más, ¿no? Pues si te a alguien que les hay que me paga 6.000, pues 10.000. Le hago 6.000, ya está. Y esto es que está Sí, no, es tremendo. Es una rueda. Si lo miramos de forma así como más macro, lo que está ocurriendo ahora con los camioneros en Reino Unido, ¿no? Si un camionero está normalmente mal pagado, un camión cuesta la gasta, ¿no? Pero claro, el tema es, ¿le pagas como camionero o él te podría responder, bueno, yo no soy camionero, yo hago posible que tú hoy puedas comer y comprar el supermercado? Eso es lo que está pasando ahora en el Reino Unido. No hay camioneros. El ejército está llevando los camiones y están buscando camioneros que ahora les pagarán el doble o el triple. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es fundamental. El arquitecto está mal pagado. Aquí también se puede pasar. El arquitecto está mal pagado porque no hacemos estos cuadros, no decimos cuánto te vas a ahorrar por el proyecto, pero el coste de tu megavatio, no sé qué, cómo yo te lo voy a trabajar. ¿Cómo vas a tener que mantener menos tu edificio, etcétera? Y entonces, o sea, yo salgo a la calle y a veces lo discutimos, ¿no? Es decir, que Barcelona es una ciudad de calidad arquitectónica. O sea, tú miras, aquí pues estamos en el centro antiguo, pero en el centro moderno das una vuelta de 500 metros, ¿no? O de 400 metros a la manzana. Y todos los edificios que tú ves, ¿hay alguno que recalcarías? Yo os diría que eso es porque vivís mucho en Barcelona, ¿eh? En tu ciudad ves o sea, muy buenos.
No, al revés. Ah, Porque oye, creo no. que tú desde dentro no eres igual capaz de apreciar lo que hay. Si voy contigo, seguro que tienes miedo. No, y tampoco te voy a poner los 5.000 ejemplos, pero, ostras, no sé, o sea, el nivel de arquitectura, por ejemplo, en general que se hace aquí, creo que es bastante más alto, por ejemplo, que se hace en el País Vasco. Yo que vengo de allí. Y, bueno, hay muchas cosas por las que quejarse, segurísimo, Pero me refiero, o sea, que las nuevas generaciones, ¿no? Los últimos 40 años, que podría ser de una calidad extraordinaria, ¿no? Tampoco lo es. No, hay muchas cosas muy grises. Entonces hay un problema, y no sé si lo arreglará la ley de calidad, la arquitectura, etcétera, pero hemos de hacer un esfuerzo, porque es el lugar donde nosotros vivimos y donde nosotros nos desarrollamos. Y el COVID también ha mostrado, todos en casa, 24 horas, no sé qué, bastante insoportable, mal pensado, mal ventilado, mal iluminado, no con todos los enchufes donde necesitas. Yo con un cable de 15 metros de internet desde el despacho hasta el comedor. Sí, esto no lo ha pensado nadie antes. Pero yo creo que tiene un poco del tema este de buscar ahora. A mí me interesaba el tema laboral, que creo que es lo básico, y habrá una capitalidad de la Mundial de la Arquitectura para hablar de lo guay que nos da la familia, en los 90, y de realmente, a ver, veremos si se aprovecha esto para contar realmente qué es la arquitectura a la gente que no tiene nada que ver. No va a ir de eso. Claro que no. Por eso, total, cierro paréntesis de otra fileta de turno, y yo creo que la arquitectura es un poco como la cocina, ¿no? O sea, obviamente no todo el mundo va a tener un restaurante con estas características. Está el bar Manolo, donde comes estupendamente por 10 euros, el bar Manolo, donde comes fatal por 10 euros, y el que te puede subir el menú 100 euros a 350, porque ha decidido también, a raíz de quejas de explotación laboral, el menú de 150 euros, porque lo que hacen allí, la experiencia que hacen allí con la comida, tiene sentido. Con lo cual, siempre es sumar este valor, y todo viene de queja de explotadores que se pasan por el forro los convenios laborales, y esto ayuda a encender el debate a nivel social, de sociedad, de poner en valor esto. Entonces, hostia, es que este tío vale 350, bueno, pues que a lo mejor lo vale, y son las horas, y está bien pagado y tal. Yo quiero ir a comer allí, antes que ir cada semana a un bar Manolo. Pues, esto es el valor. El valor de arquitectura. Decía que perdía dinero. O sea, yo creo que hay un tema. Y perdón, antes de que se corte de todo, al final las administraciones, cariño, no, o sea, y no puede ganar un FAR alguien que no está acatando esta sostenibilidad humana. No puede. Y pongo ahora en valor una cosa que me digo en los premios allá, que es la NEX 4, que obviamente no podemos hacer una inspección de trabajo, pero podemos hacer firmar una pauta donde, ¿sabes el nombre? Donde firmas que las condiciones de relación responsable, que estás garantizando esto. Y esto es, creo que es importante, ¿no? Porque si estamos hablando de la buena arquitectura, es este conjunto sostenible que suma todo, ¿no? Si nos gusta mucho, nos vamos por la ventana de casa, cómo resuelve el tema, dónde está el enchufe, da igual, todo, ¿no? Esta complejidad tiene que sumar esto. Y esto tiene que ser valorable. Y bueno, sí, no, eso podría ser adaptar con la administración pública y los de la demás. Sale, ¿no? Código ético. Esto es imposible de comprobar. Y luego, seguramente, no es que no estemos bien pagados, es que no sabemos qué es un buen precio. Es decir, si no hay unos honorarios de referencia o alguna cosa, ¿no? Que seguramente sí que las hay, porque cuando sale un concurso, bien hay un precio a poner a esos honorarios. Si no sabemos qué está bien y qué está mal, entonces ya plaguen, porque aquí ya no hay debate, ¿no? O sea, que tú te dediques más horas o menos, no es lo que te hará ganar perder dinero. Tiene que haber un precio, un precio base
para que se corresponda. Antes con- existía eso, yo lo Sí, pero esto lo Estaban quitaron bien. del lugar y Lo de esa quitaron, manera pero- que Lo quitaron del Estado, ¿eh? O sea, esto Lo lo quitaron toda por la comisión y- normativa europea. Sí. Lo quitaron de Por libre Por mercado. normativa Pero, europea. Por la libre concurrencia. digamos. pero una cosa, convenios de oficinas, convenios de técnicos, convenios de ingenieros, convenios, ya hay estos baremos y no se puede trabajar por menos que esto. No se debería trabajar por menos que esto. No, pero publicitarlos está bien. No, claro. Sí, Que exactamente. todo el mundo sepa cuáles serían los horarios por categorías. Yo estoy dando clase en la universidad, yo sé qué categoría tengo y sé lo que gano. La administración tiene sus categorías. No puede ser que un arquitecto que trabaja en un despacho cobre menos que una persona que está en la administración con la misma categoría, antigüedad, lo que sea. Por tanto, ya tendríamos un número de referencia. Es decir, lo que no puede ser es que el sueldo sea menor que este. No va a ser mayor, porque la sociedad en este momento no va a pagar más. Pero yo entiendo que un arquitecto que ha salido recién colegiado, recién graduado, debería cobrar pues, la escala básica del funcionario, del de la administración. O de profesor, cuando entras también tiene un número base. Y ese es el punto de partida. Yo me pregunto por qué no llega este número a los estudiantes. Si les preguntamos a ellos, ¿cuántos de vosotros saben el convenio mínimo de arquitectura? ¿Por qué somos tan ignorantes en economía, en declaraciones, en saber qué tenemos que cobrar? ¿Qué es lo...? Porque se nos ha hecho creer que la buena arquitectura es la que sale por tiene- la noche. es sin priceless, cobrar. ¿no? No tiene precio. Pues esto es lo que me quejo, ¿no? Porque vamos así como un rebaño, todos como burros, siguiendo para adelante sin ver que al final son quesitos y la parte gris te la comes tú. Y sí, y yo lo que he vivido como después de salir de la carrera, nosotros y amigos nuestros, que probablemente tengamos experiencias similares, que pasan 2 o 3 años después de trabajar para otras personas, que empiezas a darte cuenta de esto. Ya, sí, pues, sin la reducción de los autónomos, diciendo, pero que esto qué es, este despacho qué es, y la gente es cuando se empieza a rebotar, cuando me meto profesor, cuando tal, y cuando todo el mundo está huyendo, hay muchísimo talento que está huyendo de la arquitectura. Y luego otro tema, con respecto al coste del arquitecto que no se le paga suficiente, hay que entender, nosotros tenemos que entenderlo para poder transmitirlo a clientes y a la administración, por ejemplo, que un buen proyecto de arquitectura no le va a costar ni al cliente más ni a la administración más. Es decir, hay un dinero que no sé quién quiere invertir en un proyecto, vamos a decir 100.000 euros. Es decir, lo que cobra el arquitecto con esa coordinación con arte que tiene que hacer de todos los gremios, de todas las escalas, tal, no sé qué, no sé cuántos, la proporción que cobra con respecto al total no es tanta. Me explico, que si aumentas la proporción del arquitecto con respecto al global no es tanto, reduces el dinero que tú destinas al proyecto, igual tienes que reducir ciertas calidades, pero se ha trabajado más, como la plaza, que al hormigón se le saca petróleo, y al final tienes un mejor proyecto de arquitectura destinando menos dinero para el proyecto de ejecución material, vamos a decir. Pero el total que se invierte es exactamente el mismo. Hay que redistribuir las proporciones. Y desde la administración, si lo que quieren son ofertas, proyectos de calidad, desde luego tienen que redistribuir esos porcentajes. Y lo que decía Diego, lo importante es saber que los concursos se ganan por comparación. La administración recibe un montón de concursos y sabe cuál es el mejor porque lo puede comparar con otro. Hace falta que se remunere a cierta cantidad de concursos. No sé cómo tiene que ser, no sé cómo tiene que ser esa proporción, no tengo ni idea, pero me explico que se abusa mucho, no puede ser que solo gane, que solo se premie el primero, cosas excesivas. Pero bueno, en general, para mí, un buen proyecto de arquitectura no cuesta más dinero. Bueno, oye, son las 8:58, ya nos acercamos a las 9 y no queremos alargar más tiempo las tertulias. Os voy a presentar el tema del próximo mes, que será el 3 de febrero, y además está con nosotros José Henry Garritano. Si acaso voy a compartir la pantalla para que lo veáis. El tema de debate seleccionado para el próximo mes es el 3 de febrero,
Arquitectura de emergencia, propuestas constructivas para La Palma. Invitados, José Henry Garitano, arquitecto de Todoque. Está todavía pendiente de qué contertulios vienen con nosotros. Seguimos sin entender cómo nuestro colectivo no se ha puesto las pilas ya en esta emergencia habitacional. José Henry Garitano Pérez, arquitecto que tiene su vivienda y despacho debajo de varios metros de lava recién caída en Todoque, ha demostrado que es un auténtico palmero. Está convencido que puede sacarlos a flote conjuntamente con todas las edificaciones y plataneras sepultadas del valle. Lo que dice es técnicamente factible, con independencia del tiempo que tenga el Cabildo confiscadas las ayudas, las veces que Pedrito coja el Falcon, lo que diga el Prevolca en sus ruedas de prensa y lo que gruña el malcriado niño ruin. Solo necesita nuestra ayuda desinteresada. Se puede hacer y sin duda todo será muchísimo mejor. José Henry, tienes la palabra y nos dices un poco cuál es la situación que estáis viviendo allá en La Palma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me oye bien, no? Sí, sí, se me oye bien. Pues la situación aquí pues sigue, claro, de lo que están diciendo los vulcanólogos es que estamos teniendo una segunda erupción, literalmente una segunda erupción del volcán, o sea que ya paró el primer cono y ahora está avanzando un segundo que ha surgido por el lado oeste. ¿Qué significa eso? Que claro, seguimos en emergencia vulcanológica, digamos, ¿no? Estamos siempre pendientes del volcán. Y en ese sentido, pues nos está un poco trastornando las vidas, ¿no? La gente ahora tiene bastantes problemas hasta psicológicos, ¿no? De poder, de estar de frente a ese volcán y que, en cierto modo, ha destrozado todas nuestras vidas. O sea, todo lo que teníamos antes del 19 de septiembre, pues ha desaparecido. Y lo que nos tortura son los recuerdos, son el hecho de haber perdido, no solamente el hecho de perder la casa y tus recuerdos y tus cosas, sino el haber perdido el barrio, ¿sabes? Es muy fuerte, o sea, todo, cuando vi caer la iglesia que prácticamente estaba al lado, a 20 metros de distancia del estudio mío y de mi casa, pues la verdad que fue como morir, literalmente. O sea, es algo que... Porque la iglesia era el símbolo, propio el símbolo de Todoque, pero no porque era iglesia per se, ¿no? Sino porque en realidad la iglesia comenzó a ser construida por los mismos vecinos. O sea, a finales de los años 50, principios de los 60, se puso la primera piedra y la iglesia, digamos, se construyó como una ermita, pero por los mismos vecinos. Y a partir de ahí, piedra sobre piedra, se construyó y casi no se finaliza hasta los años 90. Por lo cual es la iglesia del pueblo, nunca mejor dicho, la iglesia propio del barrio, hecha José, las manos, ¿no? Tenemos que acabar la tertulia, guarda las balas para dentro de 2 meses. Vale. Tenemos tiempo para disparar y bueno... Pero bueno, en principio es eso, tenemos todavía esa dificultad de convivir con el volcán. Principalmente tenemos que convivir con el volcán y a partir de ahí veremos. Pero estoy en proceso de hacer ese proyecto o planteamiento para el barrio, es eso. Muchos ánimos, José Henry, y estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, señores, feliz Navidad a todos. Esperamos que hayáis pasado un buen rato. Muchas gracias a los Íñigos que han venido desde el País Vasco, compatriotas, y a todos vosotros que habéis participado en la tertulia de hoy. Feliz año y nos vemos en el próximo mes. Muchas gracias.